Hola, bienvenidos a Cinefilia y otras hierbas, cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. Hoy ha llegado el momento de continuar con nuestra nueva sección, Mis películas favoritas. Para los que no saben de qué diablos estoy hablando, les cuento que en mis películas favoritas tendré conversaciones individuales con mis coanfitriones y algún que otro invitado especial para que nos cuenten sobre alguna de sus películas favoritas, en cualquier género, en cualquier año y de cualquier país. La idea es, por supuesto, conversar sobre cine de todo tipo y expandir nuestros horizontes cinematográficos, ya que si la película que mi compañero de tertulia elija es alguna que yo no haya visto, me comprometo a hacerlo y lo mismo podrán hacer ustedes que nos escuchan. Pero eso no es todo. También habrá un cambio de dinámica, ya que, aunque regularmente yo soy quien estructuro y llevo la conversación, durante este segmento en particular será el coanfitrión de turno quien lleve la batuta y dirija el barco. De esta forma podrán conocer sus gustos y personalidades un poco mejor, y yo puedo relajarme y limitarme a responder preguntas sobre cine. Así que una vez cada 2 o 3 meses podrán escuchar mis películas favoritas aquí en Cinefilia y otras hierbas. En el episodio de hoy me acompaña la primera mujer que se atrevió a sumarse a esta pandilla de locos a quienes les gusta hablar sobre cine y televisión, que se robó el show la temporada pasada hablando de Mike Flanagan, la trilogía de La Calle del Terror, y que ahora viene para hablarnos de una de sus películas favoritas de todos los tiempos. Por eso pido un fuerte aplauso para nuestra señora friki española, la maja vestida de la crítica, Paz Quintero. Bienvenida, Paz, gracias por estar aquí. La maja vestida de la crítica. Que ha acertado en todo, en todo. en todo. Goya estaría orgulloso. Totalmente. Muchísimas gracias por volver a invitarme. Y no es que me haya robado el show, es que me colé como cucaracha. Al fin que me soy. colé y tu fiesta me planté. Correcto, por una rendija. Eso. Bueno, de verdad, voy. Paz, gracias por participar en esta nueva sección del podcast. Y cuéntanos, ¿cuál es la película de la que quieres que hablemos hoy? Pues vengo a hablar de Lo que el viento se llevó, Gone with the Wind. Oh, excelente película. Entonces, Lo que el viento se llevó es una película estadounidense de los géneros épico, histórico y romántico de 1939. Y es una adaptación de la novela homónima de 1936 de Margaret Mitchell. La cinta fue producida por David O. Selznick y dirigida por Victor Fleming. Situada en el sur de Estados Unidos con el telón de fondo de la Guerra de Secesión y la Reconstrucción, la película narra la historia de Scarlett O'Hara, interpretada por Vivien Leigh, la resuelta hija de los propietarios de una plantación en Georgia, desde su romántica persecución de Ashley Wilkes, prometido con su prima Melanie Hamilton, hasta su tormentosa relación con Rhett Butler, el gran Clark Gable. Es considerada una de las mejores películas de todos los tiempos y una verdadera joya del séptimo arte. Cuéntame por qué elegiste esta película, Paz. Elegí esta película porque fue una de las primeras películas de las que yo tengo memoria cinematográfica. Yo me dedico al cine por una tía mía que le encantaba el cine clásico hollywoodiense. Okay. Y junto con Mogambo y La Reina de África y Testigo de Cargo es de las películas que más he visto a lo largo de mi vida. La que más, sinceramente, es esta. Me parece un clásico y una obra maestra en muchísimos aspectos. Ya, excelente. Además que es muy divertido porque yo esta película la vi por primera vez, sería a los 17, 18 años por allí. Y la vi porque yo estaba haciendo curso de inglés y tenía una compañera que también era súper fajada así con el curso de inglés, entonces queríamos ver películas en inglés sin subtítulos. Y entonces la idea siempre fue, vamos a ver Lo que el viento se llevó, porque era una película que los dos queríamos ver porque nunca habíamos visto, pero sin subtítulos, para hacer la práctica pues del idioma. Entonces la primera vez que la vi obviamente en VHS, que eran 2 cassettes, 2 cintas. Y yo me acuerdo que yo conocía cosas de la película, como por ejemplo esa famosa línea de francamente querida, me importa un diablo. I don't give a damn, sí. I don't give a damn. Pero no sabía ni en qué contexto ni en qué momento la película pasaba. Y pasé toda la película esperando la línea. Y justo, ¿no? Vino el final. Justo es que es la última línea de casi que la última línea de la película.
Estabas esperándolo como la escena postcréditos de Marvel, cual, ¿no? tal cual. Yo, pero cuando va a decir la frase, ya yo estaba a Cuando mitad sale Doctor película y ya Extraño, estaba, sí. ¿sabes qué, Scarlett? I don't give a damn. Porque Red todavía no lo dice. Wow. Pero sí, así fue mi primera vez viendo esa película y de verdad fue una experiencia excelente porque además es una película impactante visualmente. Sí, Impactante. sí, sí. De verdad que sí. Yo creo que no hay una producción, bueno, a ver, sí que la hay, ¿no? Pero en el siglo XX es la gran obra cinematográfica del siglo Sí, XX. ciertamente lo es. Y una película llena de detalles y de drama, por supuesto, tanto delante como detrás de Sí, las sí, cámaras. Pero bueno, total. ya va siendo total. hora de que empiece la tertulia. Pero antes de continuar, Paz, ¿dónde pueden encontrarte en las redes sociales? Pues pueden encontrarme tanto en Instagram como en Twitter como @zapiram_rpg. Zapiram @zapiram_rpg. Perfecto. Sapiran con Z, para los que no sepan, por si acaso. Sí. Y a mí pueden encontrarme, pues, tanto en Twitter como en Instagram, como @gusenjose. @gusenjose, G-U-Z en José. Si nos están escuchando por Anchor, Apple Podcasts, Spotify o cualquiera de las plataformas de audio, les recuerdo que también pueden encontrarnos en Evox, donde pueden descargar los episodios y escucharlos cuando quieran. Y adicionalmente pueden encontrarnos en YouTube como Cinefilia y otras hierbas. Si nos están escuchando por YouTube, no olviden de suscribirse, compartirlo por lo menos con 2 amigos, dejar un comentario y un like. Eso nos ayudará a crecer y encontrar más audiencia. También les informo a nuestros seguidores que Cinefilia y otras hierbas tiene un Patreon en el cual ofrecemos beneficios adicionales a quienes decidan apoyarnos económicamente. Vayan a www.patreon.com/cinefilia y otras hierbas. Adicionalmente, si quieren escribirnos para hacer cualquier comentario, dejarnos un saludo o lo que prefieran, pueden hacerlo al correo cinefilia y otras hierbas@gmail.com. Cinefilia y otras hierbas@gmail.com. Dicho esto, ¿algo más que quieras añadir como preámbulo, Paz? Es una película maravillosa. Tiene que verla, señor. Correcto. Perfecto, entonces, pues. Entonces comenzamos. Pero, antes de continuar, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos para seguir hablando de lo que el viento se llevó en Cinefilia y otras hierbas. Este podcast llega a ustedes por cortesía de LearnSpanishOnlineAcademy.com, tu sitio para aprender español como lengua extranjera. Si tienes amigos o familiares que no hablan español pero que deseen aprender el idioma, en LearnSpanishOnlineAcademy.com podrán tomar clases con profesores certificados a través de Zoom. LearnSpanishOnlineAcademy.com, tu mejor opción para aprender español. ¿Te provoca una taza de té? Te presento a Tea Art, una empresa creada para envolver tus sentidos y conectar con tu ser mientras disfrutas de una taza de té. Ganadora del concurso Ideas 2019 con mención especial en el área de negocios, sus productos no contienen azúcar y son 100% naturales. Tea Art ofrece diferentes infusiones y aromas, pero hoy te voy a hablar de Coco Art. Disfruta del profundo sabor del cacao venezolano fusionado con el dulce aroma de la canela, el intenso sabor del cardamomo y la nuez moscada, creando una sensación única en tu paladar, endulzada y aromatizada con la belleza y delicadeza de la flor del jazmín. Deja que te envuelva en sus beneficios y propiedades que elevan el sentirse bien por ser un antidepresivo natural, mejora la digestión y la respiración, lo que ayuda a la salud cardiovascular, aliviando el estrés y la tensión corporal. Puedes obtenerlo en presentación a granel para aquellos que aman infusionar en tetera o en su sobre individual para aquellos que les gusta la practicidad de colocar su bolsita en agua caliente y listo. Para más información y pedidos, puedes escribir a somosteart@gmail.com. Síguelos en Instagram en @somosteart. Envuelve tu ser con Tea Art. Y si te gustan las buenas historias y nunca has tenido el tiempo o la voluntad para leer los libros clásicos, tienes que visitar el canal de Audiolibros con Pablo en YouTube. Ya se encuentra disponible La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain, Drácula de Bram Stoker y se está publicando el libro Un capitán de 15 años de Julio Verne. Lo mejor de este canal es que es completamente gratuito. Además, podrás conocer al narrador, ya que le puedes ver la cara a Pablo mientras él te lee el libro y puedes seguir el texto en pantalla, ya que lo verás marcado con el cursor. Audiolibros con Pablo en YouTube es definitivamente una opción excelente para mejorar tu nivel de lectura con libros clásicos en español.
Próximamente vendrán más libros en su canal, así que búscalo, visítalo, suscríbete y mejora tu nivel de español disfrutando de clásicos de la literatura. Señoras Frikis es el podcast de humor y nostalgia sobre juegos de rol, cine, televisión, cómics y música que nadie había pedido. Cada mes, 3 muchachas que pasan la treintena se sientan a la mesa para contar batallitas y hablar sin criterio de temas frikis desde un punto de vista desenfadado e irónico. El programa está disponible en iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y en su web www.señorasfrikis.com. ¿Qué esperas? Suscríbete y conviértete en un #Nieter. Ya estamos de vuelta en Cinefilia y otras hierbas y antes de la pausa estábamos por comenzar a hablar de lo que el viento se llevó en nuestro segmento Mis películas favoritas junto a Paz Quintero. Bueno, Paz, a partir de ahora tú llevas la batuta. El programa es tuyo. Ok, let's go. Bueno, quien nos esté escuchando que se siente, se ponga cómodo, porque quizá hagamos un podcast que dure tanto como la película. Entonces, advertido quedas. Cabe acotar, para los que no lo sepan, que la película dura casi 4 horas. Exacto, es genial para echarse una siesta. Eso. A mí, primeramente, me gustaría hablar de esta película en relación a su contexto, porque una cosa que sí me gustaría aclarar es que esta película hace un par de años, creo que en 2017, por las corrientes actuales en el que bueno, es que pienso que a veces polarizamos demasiado todo. Sí. Esta película fue muy cancelada y de hecho creo que HBO llegó incluso a quitarla del catálogo por las razones que voy a contar. Creo que se le está tratando injustamente porque estamos intentando ver con las gafas del presente, claro, obras del pasado. Pero creo que pasa con muchas cosas, ¿no? Y creo que no es una visión acertada. Una cosa es, por supuesto, la libre opinión, que evidentemente yo voy a dar la mía, pero creo que cancelar de una forma tan violenta una obra que, desde luego, ni pretende ser un documental, ni tampoco pretende ser una lección de vida, porque el cine, para empezar, es ficción y en segundo lugar suele ser un punto de vista de quien la hace, del autor. Claro. Al igual que lo fue su novela, que está escrita de una forma muy concreta de la que vamos a hablar ahora. Creo que no podemos juzgar de la forma que se ha juzgado esta película actualmente hasta el punto de cancelarla, de quitarla, porque si empezamos a cancelar cosas que han sido en su momento obras que evidentemente han marcado históricamente por todo el trabajo que tuvo detrás, por además cosas positivas que trajo esta película, ¿no? Creo que no debemos ser tan, en ese sentido, violentos a la hora de cancelar obras que necesitan verse en la perspectiva en la que fueron hechas, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Okay. Antiguamente, hablo de Europa, ¿no? Ha habido muchas civilizaciones que han pasado por encima de otras porque la guerra es historia. De hecho, esta película habla de una guerra, ¿no? Correcto. Entonces, de las guerras se habla de dos maneras. O hablan los vencedores o hablan los vencidos. Igualmente, lo que se suele hacer, que es lo que es la tradición a la hora de contar historias, la tradición de lo que sería un bardo, es contar las cosas de forma muy idílica, tanto para quien gana como para quien pierde, ¿no? Sí. Entonces, en Europa, que 2.500 civilizaciones han pasado históricamente una por encima de otra, incluso los monumentos de los romanos y de estas grandes civilizaciones eran monumentos de victorias sobre otros pueblos, ¿no? Entonces, es como si a veces intentásemos pensar, bueno, pues voy a derribar este arco del triunfo o voy a quitar esta columna romana, pues porque como este pueblo pasó por encima del otro, voy a quitar esta obra de arte que evidentemente ha perdurado durante los siglos. Entonces,
evidentemente tú nunca estás a favor de que un pueblo pase por encima de otro, ni que se cometan atrocidades ni nada, pero tú tienes que verlo como lo que es algo colosal que en su momento se hizo para conmemorar un algo, pero evidentemente tú no estás ni a favor de la guerra ni a favor de que alguien, ¿sabes? No sé si me explico bien. Sí, te entiendo. Pero queda la obra que en su momento fue algo grandioso. Pues por ejemplo, para los romanos, pasar por encima de no sé qué fue algo grandioso. Claro. Pues se erigió esa estatua o lo que fuese, ¿no? Entonces, eso en su momento estaba bien, evidentemente con los ojos de la historia no está bien, pero haya quedado. A día de hoy esos pilares siguen ahí y te puede gustar o no, pero se hizo en un momento muy concreto, ¿no? Pues yo creo que lo que el viento se llevó, que está basado en una novela que además está como muy suavizada, porque si uno lee el original hay muchísimas cosas suavizadas, hay personajes que no están... Y aún así había un gran tratamiento sensible, aunque se crea que no, para no plasmar exactamente lo que Margaret Mitchell puso en esa novela. Y ahora entro en el contexto real de esta novela, ¿no? Margaret Mitchell es una señora que nació en Atlanta, Georgia, que es una de las grandes ciudades por las que pasaron el ejército yanqui para, evidentemente, luchar contra la esclavitud, por la abolición de la esclavitud, que evidentemente el objetivo era maravilloso, era lo que había que hacer, pero ella ve esta historia bajo el prisma de alguien que perdió no solo la guerra, sino que perdió sus privilegios, perdió todo. Y que para ella y su familia fue una pérdida y fue el fin de una era para ellos, porque evidentemente la esclavitud era mano de obra gratuita, explotación de personas a las que consideraban inferiores, por supuesto, claro. Pero bajo su prisma visual, para ellos fue una pérdida, fue el fin de una era, se perdieron los valores, etcétera, etcétera. Evidentemente, su punto de vista está claro que no es el acertado, claro. Pero es su visión de la historia, su visión romántica e idílica. Exactamente, y ese es el punto interesante e importante que hay que tomar en cuenta, porque es una versión romantizada, obviamente, del lado que perdió y de la perspectiva de la gente que sufrió las consecuencias de esa guerra, porque obviamente un personaje como Scarlett O'Hara, ella no era la esclavista, su familia lo era. Ella simplemente nació en ese contexto y era lo que conocía. Exacto. Luego le cambia el mundo por completo y tiene que adaptarse. Y ciertamente historias como esas hay en todas las guerras. El bando que pierde, por muy poca razón que pueda tener, siempre va a haber víctimas y siempre va a haber personas que van a sufrir porque las guerras tienden a atraer eso. Miseria. Exacto. Entonces, sencillamente, Margaret Mitchell lo que hizo fue romantizar esa parte, ¿no? El lado como lo veían ellos, ¿no? Éramos el glorioso El lado sur, correcto era el suyo, sur, claro. ¿no? La educación, aquellas plantaciones, claro, y con la mano de obra barata, como tú bien dices, pues todo el dinero les quedaba a ellos. Entonces, y justamente la lucha era por abolir la esclavitud, cosa con la que ellos no estaban de acuerdo, por supuesto. Claro. Sí, no, es bien importante aclarar eso y poner en contexto esa película, sobre todo por lo que tú comentas, ¿no? Por lo que ocurrió en el 2017, que también se sacó en Memphis, Tennessee, en un teatro muy famoso, el Orpheum. Durante 34 años seguidos se presentaba esa película. Y en el 2017 se retiró por esto mismo tema de la cancelación. Después de 34 años, desde siempre estar en ese teatro presentándose la película para quien quisiera verla en la gran pantalla. Y luego ocurre lo que tú comentabas, en junio del 2020 HBO sacó la película de su catálogo. Luego de todo el rollo con George Floyd y las protestas por el tema de Black Lives Matter. Y fue una cosa, una reacción, valga la redundancia, reactiva, sin pensarlo demasiado, ¿no? Sencillamente, es que eran las ganas de quedar bien con la comunidad, ¿no? No, a ver, las reacciones ante fenómenos, o sea, el detonante es entendible que todo el mundo actúe con rabia, es que es muy entendible, claro. Porque la causa está ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que bajo ese prisma de cancelación deberíamos cancelar las películas de western, deberíamos
cancelar las películas bíblicas, porque damos que son 100% reales y evidentemente no lo eran. Quiero decir, entonces tenemos que cancelar todo el cine. Y el cine, a no ser que digas, esto es un documental, todo es ficción, historieta y punto de vista. Antes estaba el bardo cantando las hazañas de un héroe que a saber si era real, de la forma en la que él quiere que tú recuerdes a ese héroe, y a lo mejor ese héroe era un pedazo de mierda, ¿vale? Sí. Pero eso es la ficción, yo cuento así la historia, ¿no? Claro. Es lo que tú dices, es que entonces no pararemos de cancelar nunca porque nunca todo estará a gusto de nadie. Eso, siempre va a haber alguien insatisfecho. Siempre va a haber alguien que va a decir esto no me gusta y esto no está bien. Y estamos claros que sí, muchas cosas en las que se muestran, sobre todo en el trato de los esclavos, pues no están bien. Pero era lo que era. Y con todo y eso romantizaban incluso el tema de la esclavitud, ¿no? Que ya hablaremos también de Hattie McDaniel y todo esto, pero... Correcto. Y la reacción de la comunidad afroamericana a su papel. Pero era lo que era, pues. Sencillamente era un producto de su época. De hecho, como esta película a mí me interesa muchísimo porque ya no solo por la historia, ¿no? Sino porque como obra cinematográfica per se, sí, irrepetible en el sentido de la factura que tiene esta película, de cómo está hecha, lo que se invirtió, sí. Que eso ya... Porque esta película fue la obra de arte de un loco que se emperró en hacerla, porque era colosal, empezando por la adaptación de una novela que pesa 1,5 kilos exacto, en papel, exacto. ¿vale? Totalmente. hasta el mareo que tuvo y además, y esto lo he ido investigando a raíz que he ido leyendo cosas, Selznick era el primero que quiso contentar a todo el mundo diciendo, voy a intentar hacer la versión, entre comillas, más light del libro original para que nadie se me eche encima, porque evidentemente yo tampoco estoy a favor de que se defienda aquí la esclavitud. Es que no es. La historia es escarlata. Eso, totalmente. Además, David O. Selznick, uno de los grandes productores del viejo Hollywood. O sea, el tipo, de verdad, que el trabajo el titánico que tuvo que hacer para producir esta película es impresionante. Impresionante. Lo otro es que, para cerrar con el tema de esto de la cancelación, ¿no? De que HBO sacó la película de su catálogo y bueno, y después la volvieron a poner con una advertencia al principio, ¿no? Que eso, aún así, a mí no me parece mal, es decir, una advertencia. No, y es importante para las nuevas generaciones que la van a conocer, que entiendan que la película se hizo en un contexto histórico particular y que refleja una era en particular y que, ¿sabes? Es culturalmente y que este es el punto de vista de su autor. Exacto. Es que de hecho hay un precedente muy importante que es El nacimiento de una nación de Griffith. Correcto. Que es una de las primeras cosas que se estudian cuando das cine, cuando estás en audiovisuales, y te dicen, este señor era un fascista de manual, pero revolucionó el cine porque empezó a montar, encadenaba escenas y revolucionó el cine. Entonces, vale, sí, era un gran fascista. Esta película no te la tomes como literal, por favor, porque esto es un alegato a favor del Ku Klux Klan. Claro, totalmente, ¿no? Y además, lo que tú dices, fue la primera película con narrativa usando edición, usando montaje. Edición, exacto. Desgraciadamente, al primero que se le ocurrió hacer esto, resulta que era un pedazo de fascista. Bueno, es como el caso del acorazado Potemkin también. Claro, además es que estaba en boga en ese momento el cine político. Estaba, como tú dices, en Rusia veníamos del zarismo y de repente la revolución y se hacía propaganda rusa a favor de la revolución, del comunismo. Y ahora este señor tenía el otro lado de nosotros que perdimos todos nuestros privilegios, seguimos enfadados. Exacto. Porque de hecho Griffith era el hijo de uno de los militares que estuvo, además un gran general, que estuvo combatiendo. Es decir, él era pura revancha. Pura revancha, e hizo su obra de cómo veía él que todo lo malo que había traído todo esto, aunque luego lo mejor de todo, que es lo que la gente no se para a pensar, no os habéis dado cuenta de que a pesar de que hubo una guerra, cambió poco la cosa. Sí, eran libres en un papel, pero ¿no habéis visto que estáis segregando? Se crearon leyes de segregación, con lo cual de liberación en absoluto, y es más,
es la base del gran problema racial actual, porque, ok, aboliste la esclavitud, pero es que ellos partieron con cero, con nada, no hubo un reparto, no hubo una transición para esta gente que venía de no tener nada, de simplemente vivir con un plato, que es lo único que le pagaban, un techo mal puesto y la comida, sino directamente, ahora ya eres libre, pero no te voy a dar trabajo, no te voy a dar casa, no te voy a pagar lo que deberías, porque como no eres blanco, no eres igual. Entonces, que cambiaron muy pocas cosas, excepto 4 cosas en un papel. Entonces, es el gran chiste, ¿no? Sí. Del final de esa guerra, Sí. que cambió poca la casa. Sí, o sea, son libres, pero no nos vamos a ocupar de ustedes. Pero no iguales. Exacto, son libres, pero no iguales, exactamente, nunca mejor dicho. Y así es, pues. Entonces, esto lleva, por supuesto, y eso es lo bueno de las grandes obras de arte, que lleva a una conversación más allá de lo que está en la Claro. película, ¿no? Lleva una conversación a lo que es la política, lo que es la sociedad y lo que ha sido la guerra por los derechos civiles en Estados Unidos durante años. Cosa que todavía, hoy en el 2022, sigue habiendo problemas y dificultades con eso. Normal. Quiero decir, las guerras civiles enfrentan a hermanos en un mismo país. Es muy duro. Sí. Entonces es una herida que nunca termina de cerrar, porque siempre hay alguien que le va mal perder la guerra, lógicamente, Sí, y si además en ambos bandos se cometen atrocidades, porque una de las cosas que cuenta la película es que, claro, cuando llegan a Atlanta se provoca el incendio, pues roban, intentan violar, etcétera. Todo lo que hacen actualmente a día de hoy, porque ahora mismo hay una guerra, se está haciendo exactamente lo mismo que hace un siglo y que se lleva haciendo toda la vida. Así es. Por un bien porque común, la guerra sí, siempre pero saca lo peor de la gente. de nosotros mismos, efectivamente, seas del bando que Seas del seas. bando que seas. Así es. Así es. Entonces, no sé, creo que esta película, que es lo que a mí me duele, ¿no? De que solo se sacan las sombras, pero creo que tiene mucha luz esta película. Como no, porque, además es una película muy romántica. por supuesto, es un melodrama. Es un melodrama. Nadie te está diciendo que sea la realidad. Es una novela. O sea, Claro, claro. soap opera. Sí. De hecho, para mí, es lo que decía, es que lo que el viento se llevó no es la guerra, es Scarlett. Es el personaje de resiliencia de Scarlett. Sí, totalmente. De hacer lo que haga falta hacer para sobrevivir. Correcto. Así de sencillo. Y de paso una película con un sentido del humor extraordinario. Sabe reírse de sí misma también. Sí. Una película llena de matices y de capas. Con personajes complejos que no son para nada bidimensionales. Que al principio pareciera que lo son y te das dando cuenta mientras avanza la película que ningún personaje es bidimensional. Es plano. De pronto Ashley. Ay, Ashley, por Dios. ¿Qué tipo tan huevo sin sal, como decimos aquí en nuestra tierra? Totalmente. Pero bueno, hablemos entonces, no sé, ¿qué quieres hablar ahora? Cuéntame. Básicamente de cómo se llega a empezar a hacer la película, un poco en la preproducción, ¿no? Porque cuando Margaret Mitchell, de hecho Margaret Mitchell, que era periodista en Atlanta, tuvo un accidente en el que se fracturó el tobillo y durante su convalecencia fue cuando empezó a escribir esta novela. Okay. Pero iba como a ratos, porque como era un pasatiempo, pues ella iba escribiendo. De hecho, llegó la crisis de 1929, el gran crack, y lo dejó durante un tiempo. Pero en el 35, un editor, Macmillan, fue por Atlanta buscando escritores que fueran como prometedores para invertir en ellos. Okay. Y una amiga de ella que estaba leyendo los fragmentos, que no eran pocos, porque era yo creo que esa mujer empezó el calentamiento global porque taló muchísimos árboles para poder escribir. Y luego lo que hizo la editorial, claro, que publicó muchísimo. Claro. Entonces no hay árboles en el Amazonas por culpa de Margaret Mitchell, no me queda dudas. Yo creo que entre ella, Tolkien y la Biblia acaba... Sí. Y Stephen King, que se saca un libro por año, ahí tenemos. Exacto. Pues eso, que a su amiga que estaba leyendo los fragmentos le habló de ella a este editor y él se llevó lo que llevaba escrito porque no tenía el final en 2 maletas llenas de hojas de papel. Wow. Y le encantó, se enganchó, porque claro, es que es una novela romántico histórica, pero es una novela de amor, claro, básicamente. Sí. Es una novela de tira y afloja amoroso, de slow burn. Exacto. De Will Day, One Day.
Correcto, correcto. Y cuando ya este editor vio que esto era un filón, antes incluso de que se publicara en el 36, ya empezaban a salirle pretendientes en las productoras de Hollywood que estaban a la caza de cualquier book, ¿cómo se llama? Superventas. Ok. Y ya Selznick le ofreció $50,000 de aquellas, o sea, del 36, que es muchísimo dinero. Un dineral. Pero no fue el único, porque de hecho una de las que casi consigue hacerse con los derechos fue Katharine Hepburn con la RKO, porque Claro. ella tenía un contrato con la RKO y ella compraba los derechos de muchas obras, que ella tenía muy buen ojo para los negocios. Claro. De hecho, ella quería ser Scarlett, pero no le encajaba a Selznick. O sea, ella cuando incluso llegó a Selznick a tener los derechos y ella dijo, yo quiero hacerlo, y dijo, es que no te veo. Lo siento, Katy. Y eso que en su momento ella ya era una de las grandes del screwball americano, de la comedia ligera. Correcto. Era ya una diosa en su momento, ya estaba en la cima de su carrera. Claro. Y cuando ya Selznick, que bueno, realmente la culpable la tuvo una de sus empleadas, si no recuerdo mal, era la que se leía los manuales, o sea, los libros que llegaban para ver, hacer una criba, ¿no? Y ver que tenía potencial. Ella fue la que le insistió, pero él decía, es que esto me puede salir carísimo, porque ¿cómo puedo meter este libro en una película que pues eso, que sea una película manejable? No podía. Pero le convenció. No podía. Le convenció. Entonces, cuando él compra ya los derechos, empieza a pedirle al primer guionista porque fue la primera persona que consiguió hacer el resumen, digamos, de todo el libro. Claro. Que el primer resumen fueron unas 8 horas. Correcto. Esa primera versión. Al primer guionista, porque luego hubo más. Que de hecho este guionista cuando se hizo ya finalmente la película, que costó muchísimo y se ganó el Oscar al mejor guión, él justo había fallecido, pobrecito. Sí, fue de hecho murió 6 meses antes de la ceremonia del Oscar. Sidney Howard. Se llama Sidney Howard, el guionista. Sí, correcto. Sidney Howard fue el primero que le metió mano a aquello, quitó personajes, mezcló otros, mezcló secuencias para que intentó meter un hilo argumental para que todo tuviera sentido, y a él es al que finalmente se le ha dado el crédito, pero hubo como 3 o 4 más porque tuvo revisiones prácticamente hasta en la última escena. De hecho, la película empezó a rodarse con el incendio de Atlanta, sí, fue lo primero y el guión no estaba terminado. ¿Y el qué, perdón? Y el guión no estaba terminado ni prácticamente esbozado. A la gente le sorprendería saber cuán común es eso, ¿no? De empezar a rodar sin el guión terminado. La gente ni se imagina. Totalmente. Bueno, es interesante porque Victor Fleming no fue el director original de la película. No. Iba a ser George Cukor. George Cukor, el director de Mujeres. Exactamente. Que decían. Exactamente. Y después de iniciado el rodaje lo votaron. Sí, de hecho, las pocas semanas. De hecho, si mal no recuerdo, la secuencia del incendio de Georgia la rodó él. Sí. Él rodó en la primera, en la que recibe a los 2 gemelos, que está, digamos, flirteando con los gemelos, Scarlett. Ajá. Rodó también... que por cierto, uno de ellos era George Reeves. Sí, correcto. El futuro Superman. Correcto. Y luego despidieron a Cukor y entró Victor Fleming, que terminó de rodar la película. O sea, miren todo lo que pasó, y estamos hablando apenas del comienzo de preproducción y comienzo de producción. Exacto. Es que de hecho la película se retrasó 2 años. Correcto. Porque no se encontraba, o sea, desde luego Gar Gable era Red, eso estaba clarísimo, pero no se encontraba a Scarlett. Y se tardó 2 años porque
todo el equipo de producción se desplazó por todos los Estados Unidos haciendo castings, buscaron actrices europeas, hicieron una gira monumental y no daban con la actriz. Llegó a hacer casting Bette Davis, llegó a hacer casting creo que, bueno, Catherine Hepburn seguro, o sea, hubo como grandes estrellas que las estuvieron grandes a figuras de punto. la época. Claro, exacto, que además se las peleaban entre los estudios porque eran como sus Cristianos Ronaldos de aquella. Claro, para los que no lo saben, en esa época de los grandes estudios de Hollywood, los actores y actrices tenían contratos fijos con los estudios. Era como Exacto, dice Paz, era como los equipos de fútbol. O sea, esta actriz, Katharine Hepburn, los trabajaba goleadores. con este estudio y tenía un contrato fijo. Y a veces se prestaban a las actrices o los actores a otros estudios o por dinero o por porcentaje de taquilla o por lo que fuera. Pero estos actores y actrices tenían contratos con los estudios y no podían. De hecho, a veces tenían incluso que filmar películas que el estudio les obligaba a hacer Sí, porque sí. estaban bajo contrato. Todo esto era lo que llamaban el viejo Hollywood. Luego, bueno, cuando ya en los 60 y 70, cuando los estudios los dueños de los estudios empiezan a cambiar, porque obviamente los hermanos Warner no podían seguir trabajando ya viejitos, y empezaron corporaciones a comprar los estudios, cambió la forma de hacer cine también. Pero De hecho, en esa época era así. Olivia de Havilland estuvo a punto de no ser Melanie porque ella estaba no sé si estaba con la Metro Goldwyn Mayer Ujú. y hubo que cederla. Y además en esa época creo que ella estaba en pleitos con la MGM precisamente por lo que tú comentas, porque estaba harta de hacer una y otra vez el mismo papel, cosa que también le pasó a Bette Davis, que entró en pleito también creo que con la MGM, Sí, porque llegaba a un punto en el que estaban encasilladas y salirse de rescindir el contrato era algo prácticamente imposible. imposible. Porque además estos estudios las agarraban de muy chicas, de muy Muy niñas, chiquita, sí, sí, y exacto. prácticamente las convertían en la imagen, ¿no? Les hacían asesor de imagen, les enseñaban canto, les enseñaban era una inversión que hacían los estudios. Totalmente, totalmente, totalmente. Entonces pues nada, ellos no soltaban eso con facilidad. Igual le pasó a Lucille Ball, Ujú. que estuvo por años encasillada en personajes y tuvo que tener, y su éxito terminó llegando, el éxito fue en la televisión. Y Judy Garland, lo que hicieron con Judy Y Garland, lo con Judy mismo. Garland también. Entonces, era una época complicada para las mujeres en Hollywood. Bueno, Eh, quiero decir, también ocurría con los hombres, que sí, los contratos eran sí, leoninos sí, en todas partes. sí, sí. Y por De eso, hecho, ajá, sí, de hecho, en esa explotación a todos los niveles, en esta película sobrepasó todos los límites porque ya se sabía que para poder aguantar los horarios de rodaje tan grandes, de 18 y casi 20 horas, les daban anfetaminas y luego por las noches tranquilizantes. Por eso Judy Garland acabó muy afectada. claro, Pero uno de los que los cuentan que estaban con ese ritmo fue el propio director. Que sí, Fleming tuvo que darse las vacaciones porque casi le da un ictus porque estaba con anfetaminas para poder rodar todo lo que tenían por delante. sí, sí, sí. Los montadores, uno de los guionistas también estaba hasta arriba de anfetaminas porque tenía poco tiempo y tenía que hacer un borrador de un guión que duraba 4 horas. Exacto, exacto. Y con cambio constante casi a diario. Sí, porque además Oselznick era muy quisquilloso y quería trabajar con ellos totalmente cerca, que nadie se fuera a una cabaña a Exacto, escribir tranquilamente. No, no, exacto, no, aquí en mi oficina al día siguiente. exacto. Quiero que estén en el plató todos los días. Eso Y, no hay quien lo y aguante. ese ritmo no lo aguanta nadie. O sea, bueno, lo aguantan ellos y lo aguantaron ellos a punta de anfetaminas y calmantes. Sí, Pero eso te pasa qué factura. bestialidad. Hombre, Te pasa yo no sé factura. ni cómo, cómo vivieron. ¿Cómo es que dice el dicho? El dolor es temporal, el arte es para siempre. Ok, pero tampoco yo les arriendo las ganancias, ¿eh? Porque no quiero ponerme la piel en el que le dijeron que en una semana hiciera una nueva versión del guión, ¿eh? No quisiera No, ser él. De no, no, hecho, no, se realmente no. despidió a sí mismo y dijo, adiós, señores. Por muchos cientos de miles de dólares que pagaran. Claro, claro. Bueno, y hablando del casting de Scarlett, ¿no? 1.400 mujeres se vieron antes de tomar la Ujú. decisión. Ese número se dice rápido. Sí. 1.400 mujeres. Y Vivian Lee fue elegida y ya se había empezado a rodar la película. Y Vivian Lee era Era británica. británica y tenía que hablar con acento de Georgia. Correcto, correcto. Una mujer Sí. hermosísima, de paso, Vivian Lee.
Sí, sí, claro. O sea, yo creo que de todas las que he podido leer que llegaron a tantear el papel, a día de hoy sigo pensando que es ella. Porque lo tiene todo. Refleja tanto el candor de la inocencia como la maldad, como todo. O sea, los matices que ella le dio a ese personaje, creo que hubiera sido muy difícil que se lo diera a otro. Ese papel era para ella. Sí, no, totalmente. O sea, ya uno, claro, y también pasa también que, bueno, ella terminó haciendo un papel tan extraordinario que ya no fue jamás nadie haciéndolo, ¿no? Sí, sí, eso se pasa con las grandes obras, que Exacto. no ves a nadie más. Pero realmente ella es Scarlett. O sea, De hecho, ella quería ese papel, es de primera hora. sí, sí. Pasa que ella, si mal no recuerdo, corrígeme si me equivoco, ella era bastante desconocida en ese momento. Sí, ella, de hecho, en ese momento, mientras en América estaban haciendo esta gira de casting, que además servía como gran hype publicitario, porque claro, ya que este señor iba a deber dinero hasta el día de su muerte a todo el mundo, evidentemente estaba haciendo, pues eso, mirad lo que tengo entre manos, y claro, todo el sur estaba deseoso de poder ver el resultado, ¿no? Entonces eso tenía algo muy bueno y algo malo. Muy bueno, que si era un éxito sería rotundo, pero el casting tenía que elegirlo aceptándolo el sur, porque era una película que hablaba del sur de los Estados Unidos. Correcto. Entonces no le servía cualquier actriz, ni cualquier tipo de actriz, porque hay actrices que no podían tener este rango, digamos, ¿no? de pasar a tantos niveles emocionales, ¿no? Claro. O sea, yo a Olivia de Havilland no la podría haber visto como ella. A Olivia de Havilland le pegaba ese papel porque en ese momento es lo que se nos estaba mostrando de ella, hacía ese tipo de papeles. Exacto, ¿no? exacto. Y resulta que Vivien Leigh estaba bueno, ya es inglesa, creo, si no recuerdo mal, de nacimiento. En ese momento estaba teniendo una relación extramatrimonial con, me saldrá ahora mismo, con este actor que no me acuerdo ahora mismo. Sí, que de hecho se divorció de él, pero tuvieron como una gran historia de amor. Lo que pasa es que ella luego tuvo problemas mentales y demás. Sí. Laurence Olivier. Ah, Laurence Olivier, claro, cierto, exacto, cierto. Exacto. Ella estaba casada, se divorció, de hecho creo que tuvo una niña con su anterior matrimonio, y en ese momento conoce a Laurence Olivier y empiezan a tener una relación extramatrimonial hasta que, bueno, ya se hizo oficial. Entonces, por un lado, ella como que intentó localizar a Oserlik, pero que decía, no, yo no puedo poner una actriz británica porque el sur se me echa encima, y más no puedo poner una actriz que ahora mismo tiene entre comillas, podría dar un escándalo, porque no podemos poner esto, no, yo tengo que hacer de ti una estrella, y esto ya es un hándicap si alguien lo descubre, ¿no? Entonces, mientras ellos iban haciendo los castings y ya la preproducción estaba ya al límite, y la primera escena que se iba a grabar era el incendio de Atlanta, en el que quemaron 400.000 hectáreas, yo creo que quemaron todo el estado. Se gastaron yo creo que solo 2 millones de dólares haciendo el sistema digamos, de válvulas de gas que permitía quemar de forma controlada el plató, porque claro, imagínate lo que se podía haber liado con no sé cuántas unidades de bomberos, que si va el fuego descontrolado, ¿no? Claro. Pues el día en el que se grabó esa escena, que eso ya fue de por sí un gran elemento publicitario, Vivien Leigh viajó allí, al set, con su representante, que, casualidad, era el hermano de David O. Selznick, y dijo, hermano, aquí tienes a Escarlata. Esto te lo cuentan en los libros sobre la película de una forma también muy romántica, que entre los nubarrones de humo venía Vivien Leigh con esos ojos verdes, y de repente dijo Selznick, tienes toda la razón. Es ella. Está claro que el hermano lo tramó muy bien para que le entrase por los ojos en ese momento, que además estaban los nervios a flor de piel, porque digamos que de un incendio tan grande solo podían hacer una toma durante, creo que 2 horas. Exacto. Porque el fuego de hecho el fuego no duraba más allá de 40 minutos, entonces tenían que estar avivándolo echándole gasoil, ¿no? Correcto.
Entonces yo creo que los nervios, el momento que estuviera ahí y pusiera su mejor cara, que le recitara seguramente 4 páginas de diálogo, ahí, toma, ok, el papel es tuyo. Y puedo hacer el acento de Georgia. Exacto, que ya supongo que ella pues contrataría a alguien que le pudiera hacer la asesoría y de eso lo estaría trabajando y lo hizo muy bien, Sí. ella lo hizo muy bien, Total que le dieron el papel. correcto. A Scarlett le dieron a Scarlett, Eso. porque eso es muy de Scarlett, perdona que te diga. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y además, qué actuación tan memorable hizo Vivian Lee. Sí, sí, es que no te puedo decir lo No contrario. hizo nada mejor en su carrera que esto, la verdad. Sí, sí, sí. A ver, es verdad que ella venía mucho del teatro. De hecho, ahí es donde conoció A a su Oliver. pareja, a Olivier, sí. Pero sí que es verdad que también luego su salud empeoró, tuvo problemas mentales, Sí, era muy depresiva. No sé si la llegaron a diagnosticar como bipolar. ok. Entre eso y que luego creo que se murió de una tuberculosis o algo así, algo del sistema Respiratorio. respiratorio. Murió muy jovencita, creo que fueron 52 o 53 años. La estrella se apagó antes de lo que debía, pero, Sí, pero sí, evidentemente esta película es Vivian Lee. sí, totalmente, totalmente. No, y además el rango, o sea, el arco de su personaje, tanto en lo que le pasa en la historia como en su actuación, ¿no? O sea, pasa por Totalmente, todas por las todos. gamas emotivas que te puedas imaginar, pasan por ella. Sí, sí, O sea, totalmente. es una cosa extraordinaria, es extraordinaria verla, extraordinario verla, de verdad, Sí, sí que lo es. de verdad que sí. Y bueno, la película tuvo 13 nominaciones al Oscar Sí, y 13 y ganó creo que se 10. llevó 10. Eso es, 10. Porque Gable no se lo llevó ese año. No, no. Bueno, y además Gable ya era como que el actor famoso de la película, ¿no? Era el Sí, galán. el gran reclamo era él, desde luego. Sí, sí, él era lo que atraía al público, ¿no? Vamos a ver a Clark Gable. Claro. Además que en esa Gable, época sí. también no había tanto miramiento como también está empezando a verlo ahora, y es otra cosa que siempre me da mucha risa, con el tema de las diferencias de edades entre los protagonistas, ¿no? Claro. Que ahora veo muchísimos comentarios de gente, no, el tipo le lleva 15 años, asco. ¿Sabes? Así como que, pero bueno, Sí, sí, es vamos. verdad. Creo que Scarlett empieza con unos 16 y termina con unos veintitantos y él ya tiene los 30. Él Sí, ya es un hombre. sí, sí, totalmente. No, Pero claro, es que en esa época la mujer era fértil, o sea, empezaba a parir a los 12 sí, no, no, y, prácticamente. y no hablo solamente de eso, hablo también de la diferencia de los actores, ¿no? Ah, La, sí, claro, la también. diferencia de edad entre Clark Gable y Vivian Lee era considerable. Sí, 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 Que- estaba y, que en, y buscada. que en esa época, incluso llegado a los 80 y 90, era más o menos normal, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora ha habido también, en todo esto de las cancelaciones y todo esto, ha habido también como un rechazo ahora también a ese tipo de relaciones, ¿no? No, que el actor le lleva 20 años a la actriz, entonces ya no les parece. Que a la gente le encanta quejarse. A ver, o sea, yo puedo entender el motivo, pero o sea, todavía el debate estaría si esto está ocurriendo ahora, pero es que si es una obra que en su momento, como te digo, ¿no? O sea, estamos hablando de una época, de una película que habla de una época en la que a los 12 o 13 años la mujer ya era casadera, nos Exacto, guste o no, era así. así es, así es. Evidentemente no me gusta, porque sea quien sea, es una niña, pero era así. De hecho, las mujeres pues básicamente iban con la dote. No, pero yo hablo en la realidad de la edad de los actores, no de los personajes. Que ahora ha habido Cl- un rechazo a claro, películas en las que los protagonistas se lleven muchos años. O sea, que ella claro. tenga 20 y el actor tenga 35 o 40 años. O sea, ese Ya. tipo de historias, ha habido un rechazo ahora, a la gente no le gusta ver eso. Les parece que está mal. Pero porque está ligado al consentimiento. Y ese es el gran tema actual, el consentimiento, ¿no? Sí, Porque esta claro. película, otra de los grandes puntos que son controversiales es que hay una escena de violación en esta película. Sí, 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 sí. Y además una de las escenas famosas de la película, de hecho. Exacto. Este, Entonces, eso y- hace y- 80 años era romántico y ahora no se ve como tal, evidentemente, porque hemos evidentemente, evolucionado. evidentemente. No, y además que esta controversia siempre ha sido, siempre estuvo allí desde el principio, ¿no?
y además es tan poco sutil la forma en que lo disfrazan en la película al final que da lo que da es risa, ¿no? Porque el Claro, tipo borracho y le dice, borracho. esta noche no te me vas a negar. Y la sube por las escaleras y tal. Y cortan y la tipa sonriente en la cama, así satisfecha, así volando en una nube. Sí, todo está bien, Claro, señores de la audiencia. Todo está bien. claro, todo fue bien, todo fue un final feliz. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No. Sí, no, obviamente hay muchas cosas allí que son muy cuestionables, pues, realmente. También, también ten en cuenta que justo cuando se rodó esta película, que es otra de las cosas que yo creo que a la hora de analizarla y poder, o sea, no digo, insisto, yo no digo que no puedas criticarlo porque todo el mundo es libre de expresar su opinión, ¿no? Claro, Pero creo que lo de lanzar toda la ira contra esta película se rodó cuando estaban las leyes precisamente que empezaban a regular qué se podía mostrar en pantalla y qué no. correcto. Porque las leyes Jim Crow eran las leyes de segregación que estaban en activo y luego estaba el código Hays que se inventó en 1930 porque como las estrellas del Star System, este Star System que nacía de las grandes estudios de Hollywood, empezaban a desbocarse, a estar en las planillas diciendo menuda fiesta en casa de tal, o empezaron a haber escándalos, Hollywood Ujú. dijo, a ver, yo no puedo estar censurado por mi gobierno, entonces voy a empezar a hacer unas leyes en las que yo puedo mostrar ciertas cosas y vamos a decir que los besitos, por supuesto, que no suenen, que no sean con lengua, que las Exacto. escenas de cama haya un jump cut y de repente pasemos del abrazo a la mañana siguiente y ya está. Empezó a haber como un puritanismo, lógicamente, porque las grandes empresas que producían cine no querían que su inversión, que eran los actores, no tuviera retorno, pero encontraron muchas maneras, como tú bien dices, de velarlo, de luchar contra la censura, ¿no? Sí. Entonces, esa fue la forma de decir, vale, esto ha ocurrido y para que no me cancelen la película que me ha costado 6 millones de Exacto. dólares, Exacto. pues vamos a poner esto de la forma más liviana posible, en la que evidentemente esto tiene un gran final feliz. Esa- Vamos a quitarle hierro al asunto, pero exacto. es evidente que lo que pasa ahí. Exacto. Eso me recuerda mucho también a la muerte de la mamá de Bambi. ¿Tú te acuerdas de esa escena? Ay, ¿por qué recuerdas esto? Pero Lo he porque no sé visto. si recuerdas cómo está presentada la escena en la película. Porque la escena es súper traumática, ¿no? Escuchas el Sí, disparo y sí, la como cosa, todo lo de y de Disney repente va un fundido a de aquellos negro años. y están los pajaritos, ta, la, la, los pajaritos y todo bucólico, toda la imagen así, todo es hermoso. Así como que bueno, ya va. Sí, sí, el gran drama, Sí, totalmente, sí, totalmente. es muy gracioso, pues, porque se ve que es eso. Están tratando de como de, bueno, queremos mostrar que ocurrió esto, que es importante, pero necesitamos que nadie se siga traumando después. Entonces el contraste es muy Claro, fuerte. claro, claro, claro. Lo que pasa es, digamos, el gran problema reside en que esto que ocurre, esta violación que ocurre, es un avanzador de la trama, Sí, porque hace que de Escarlata se dé cuenta de que está de que, enamorada. claro, pero a ver, yo entiendo que no se da cuenta realmente por una noche de sexo desenfrenado, que por lo que sea le acaba gustando, ¿no? Mm, Pero es que ella se da cuenta de que todo por lo que ha estado creyendo antes se ha ido a la mierda. Porque es que es el fin de una era y el último eslabón de esa última era que se va a la mierda es Ashley. sí, claro, su obsesión con Ashley. Su amor, exacto, su obsesión por Ashley. Es la historia de una obsesión. Sí, 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 sí. Bueno, y además, ¿qué es eso? Pues ella en ese momento como que logra desconectarse de esa obsesión. Y, y bueno, claro, la película como está montada te da a entender de que, bueno, mira, esta vez sí fue una noche de sexo desenfrenado y ya ahora sí, pues. Y ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Pero sí, evidentemente, en el libro, de hecho, en el libro se da por hecho que lo es, aunque luego se dulcifique diciendo que, pero evidentemente no hay ella no manifiesta el consentimiento. Entonces, como tú bien decías, es otro elemento que a día de hoy es cuestionable, por supuesto que lo es,
Pero vuelvo a insistir, esto es algo que se escribió en los años 30, Exacto. con el enfoque del romanticismo que había en esos años. Es decir, es como si yo ahora mismo me quejo de que mi vida no es como la de las películas de Meg Ryan, porque yo no he encontrado el amor en el metro o en un email. Exacto. ¿Por qué? Me siento estafada, ¿no? Exacto. Exacto. Porque no es real, porque no es real. Exactamente. A ver, es verdad que las mujeres en general hemos estado muy condicionadas precisamente por el concepto romántico que nosotras debíamos tener de los hombres. Evidentemente, esto se está cambiando gracias a los cielos, Sí. pero al final es lo que hablábamos de tú creces en un ambiente muy concreto, en un momento muy concreto, y qué genial es evolucionar. Claro, y sin tapar el sol con un dedo, pues era lo que era en ese momento y hay que aceptarlo y entenderlo y entender por qué era así y por qué no debe seguir siendo así y para dónde vamos y cómo hemos evolucionado. Y por eso es importante que estas películas no desaparezcan. Es que esta película, si le quitas a Scarlett, podía haber sido cualquier otra película sobre la guerra y habría sido un soberano aburrimiento y no sabría, yo creo que no lo habrían. De hecho, uno de los reparos que tenía Selznick es que él había corroborado que las películas sobre la guerra de secesión ya no eran éxitos en taquilla, era una inversión perdida, por eso él tenía miedo. Pero es que la historia no era la guerra de la secesión, es la historia de amor del tira y afloja que llevan estos dos desde el inicio. Exactamente. Porque al final de cuentas a la gente le gustan las novelas, le gustan los dramones, le gustan esos melodramas. Y la gente fue en tropel a ver la película por la historia de amor, realmente. Y por eso salen ellos dos en el cartel. Exacto, y en el fondo el incendio. Claro, pero eso es una metáfora. Eso es una metáfora. Vamos. Esto está que arde, se podía haber llamado la película. Exacto. También. Me extraña que en España no le hayan puesto ese nombre. Qué momento perdido. ¿Verdad? Qué gran pérdida. Qué oportunidad perdida, vale. Madre. Este amor está que arde. Totalmente. Me siento estafada ahora que lo pienso. Sí. ¿Qué les pasó? ¿Se les escapó? ¿Cómo se les pudo escapar esa? Ya, es que el problema de esta película es que nos vino en plena guerra civil. Claro. Entonces nosotros también estábamos pegando tiros, pero de verdad. Entonces, estábamos entretenidos en otra vaina. Eso, exacto. Se les perdona ese desliz entonces, pues. Sí, total. Ay, no, qué cómico. Pero bueno, sí. Digamos que también se conoció como Lo que el viento se llevó en España. Sí, de hecho aquí en España, si no recuerdo mal, se estrenó bastante tarde por lo que te digo. Nuestra guerra civil empezó en el 36 y acabó en el 39, que es justo cuando se estaba rodando esta película. Uh-huh. Y en el 39 llegó Hitler y dijo, aquí estoy yo. Exacto. Y luego, quiero decir, nosotros estábamos en guerra y luego, después de la guerra, estábamos en la miseria. Entonces, cuando empezamos a recuperarnos ya con la dictadura, económicamente, ya creo que llegó cerca de los 50. Imagínate. Pero añádele, José, que además nosotros tuvimos algo muy parecido a estas leyes de censura. Claro. Porque todo lo que fuese relaciones extramatrimoniales, cosas fuera de tono, no se podía emitir, no existieron. Un dato muy importante, por ejemplo, para que te hagas la idea, es que, si no recuerdo mal, en la película Mogambo hay una historia en la que hay una infidelidad. Y aquí cortaron muchísimas escenas y dijeron que ellos dos eran hermanos, para no decir que había una relación fuera de... Sí. Entonces aquí nos llegó el cine tarde y cortado. Tarde y mal. Claro, para que veas, ¿no? Que incluso con la censura que podía haber tenido esta película, con todo lo que relajaron para que esta historia de amor, que en el libro seguramente sería muy fogosa, porque yo no he llegado a leerme la novela. Te iba a preguntar si te la habías leído, porque como he hecho un par de comentarios sobre la novela, pensé que la habías leído. No, pero he leído mucho sobre el contexto, sobre el contexto de la novela. Y sí que se da por hecho que los encuentros de ellos, pues evidentemente son fogosos, las escenas son mucho, evidentemente, más detalladas, y que en la película estaba este código que no se podían pasar, no podían pasarse por alto, ¿no? Claro. Pero aquí, como llegó tarde mal, pues hubo películas que mutilaron totalmente, y ya te digo, esta más o menos, pero es que Mogambo llegó mutilada y no pudimos ver la real hasta, yo creo que, bueno, sí, cuando murió el dictador en el 75, pues sobre los años 80, para que te hagas una idea. Wow.
Sí, no, no, esas cosas, y por eso siempre es importante los contextos históricos a la hora de evaluar este tipo de situaciones. Porque bueno, mira, fíjate tú, en España estaba esta situación y en Estados Unidos estaba esa, y pues tenían que dulcificar un poco el tono de, Claro, claro. de algunas cosas en la película. Ahora, esta Total. película también en su momento fue criticada, ¿no? Por, por el revisionismo Sí, histórico, incluso en aquella misma época en sí. que se hizo, ¿no? Sí, 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 porque en ese momento, como te decía, estaban las leyes Jim Crow, Ujú. que de igualdad en absoluto, o sea, para nada, pero es que además los papeles que le daban a la gente afroamericana siempre eran los mismos, que era el del esclavo o el de ama de llaves que estaba contenta con su situación, Sí, que era fiel a sus dueños y que todo estaba bien. Eso sí, le pondremos un poco respondona para que sea el alivio cómico, pero ella no es reacia con su posición social, a ella le parece bien, ¿no? Entonces, ese es el cine al que podía aspirar un actor o una actriz afroamericana, a correcto. ser la servidumbre. Entonces, en esos momentos en los que ya empezaba a haber una asociación que ayudaba a la gente afroamericana, que eran ellos mismos, evidentemente empiezan a luchar por sus propios derechos civiles, cada vez que un actor o una actriz hacía una película que más o menos tenía cierto renombre, pues por supuesto la atacaban. Y una de ellos fue, Hattie McDaniel fue el foco, el gran foco. A pesar de todo fue el gran foco porque, de nuevo, aunque era el alivio, bueno, no tan alivio cómico porque gracias a ese Oscar evidentemente se evidenció que su papel tenía muchos Tenía matices, mucho sobre peso todo también en la historia, claro. cuando muere Bonnie, esa conversación que ella tiene entre lágrimas se te ponen los pelos de punta. Sí, cómo no, cómo no. Pero sí que es verdad que como que se le echaron encima a ella diciendo, pero ¿por qué te empeñas en perpetuar estos estereotipos en los que no tenemos cabida más que para hacer esto y que no nadie hace algo, un retrato de la realidad? Entonces, claro, ella decía, yo lo sé, pero es que yo prefiero ganar $700 haciendo esta película que $7 siendo sirvienta, fregando suelos y no pudiendo ver otro mundo más que ser sirvienta. Es decir, que por lo menos estoy haciendo algo diferente de lo que se nos permite hacer, que es ser de nuevo los sirvientes. Sí, libres, pero de nuevo mal pagados, viviendo en suburbios y no pudiendo aspirar a nada más. Así Fue es. su forma de rebeldía y es que es lícito que uno quiera prosperar, es que es súper lícito, ¿no? Claro, por supuesto. Y además se convierte entonces en la primera actriz afroamericana en ganarse un Oscar. Claro, claro, y ella, de hecho, o sea, no es que fuera de repente vamos a buscar a una actriz afroamericana que nos haga gracia, no, no, esta mujer venía de una familia de artistas de vodevil que Ujú. cantaba y lo que pasa es que, por supuesto, como el resto de sus congéneres, no se le permitía ir más allá que cantar en 4 bares y luego servir en las casas, como toda su familia que venía de servir a la gente de las plantaciones. Así es. Que es lo que yo te decía de que aquí el problema vino en que sí, se les liberó, ya no eran esclavos, pero no hubo un reparto de la riqueza, sino que empezaron de cero con nada, con lo cual ahí viene la gran injusticia. Así es. ¿No? Y Entonces, además es importante notar que si bien Hattie, perdón, uh -huh. se ganó su Oscar, sigue siendo irónico pensar que en la misma ceremonia de premiación del Oscar no se le permitía sentarse con los demás. Claro, es que ahí viene la gran, lo que te decía de las luces y las sombras, ¿no? La gran Sí. ironía de lo que el viento se llevó es que le dieron el Oscar por afroamericana, pero la segregaron en la propia gala. De hecho, le Ujú. tenían prohibido y de hecho no fue a la premiere en Atlanta porque era evidente que podían atacarla porque el Ku Klux Klan estaba muy activo en esos días, el Sí. segundo Ku Klux Klan. Entonces, claro, el estreno en Atlanta, que es el corazón del sur, pues no la llevaron. Al hotel, Osersnik al hotel donde se hacía la entrega de premios, porque antes de pasarlo a teatros grandes, aquello era una entrega de premios de una cena
más o menos informal con los actores, pero no era un espectáculo Correcto. televisado a gran escala, era una cosa muy pequeñita, ¿no? Ujú. Pues tuvo que pedir una autorización para que dejasen entrar a Hattie con su representante y la sentaron al final de la sala, nada de estar con tus compañeros de reparto. Mm-mm. Entonces, la presentación que se hizo de ella antes de recoger el premio es como, porque este es el ejemplo de que estamos yendo hacia adelante, y es como, sí, estáis yendo hacia adelante, pero la estáis sentando detrás. Exacto, un paso para adelante y dos para atrás. Entonces, esa es la gran ironía del sistema Hollywood, Sí, de que de igualdad, mis narices. exacto. Pero bueno, igual terminó haciendo historia. Por supuesto, porque hasta Sidney Poitier creo que pasaron 20 años. Más o menos, sí. Sí, señor. Sí, señor. Y después Halle Berry, Denzel Washington. Denzel Washington Claro. primero por actor de reparto y luego fue Halle Berry y luego Denzel Washington como actor principal. Sí, Y- sí, sí. De hecho, creo recordar, si no recuerdo mal, que ella cuando ya ganó el Oscar, lo lógico hubiera sido que su carrera siguiese subiendo, ¿verdad? Pero no fue así. no, Ella siguió haciendo el mismo papel estereotipado una y otra vez. Luego le dieron un programa de radio, que es verdad que fue la primera afroamericana en tener su propio programa de radio. Pero ahí te vuelvo a decir la gran ironía de su vida. Esta señora que llegó a tener un Oscar, que rompió los moldes, el día de su muerte, su último deseo era que la enterraran en el cementerio de las estrellas en Los Ángeles. Y le dijeron que no. Y hasta hace muy pocos años, ya en el siglo XXI, ha sido cuando se han trasladado sus restos. Pero para que veas sí, que es no, ni su último deseo, sí, sí. la querían en el mismo sitio que los demás. Sí, no, es muy triste cuando lo vemos desde ese punto de vista. Pero bueno, terminó dejando una huella en la historia con esta película y dando un medio paso hacia adelante, por decirlo así. Sí, sí, sí. Eh, O sea, pero eh, realmente eh, y no fue un Oscar de regalado, se ganó su actuación, no, porque su actuación realmente es extraordinaria. y se lo arrebató a Olivia de Havilland porque estaba nominada con ella, Así es, que también está fantástica. que también está fantástica. Sí, sí, sí. Con su cara de circunstancia todo el tiempo, que la mujer sufrida. Claro, es que ese era el ejemplo maravilloso de la mujer abnegada, Ujú. que bueno, que lo da todo por el sur, por la causa, ¿No? que se va Y al... que ¡Fua! Sí, impresionante. incluso sabiendo muy en el fondo que Scarlett estaba detrás de su esposo. Sí, 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 sí. O Seguía sea, pendiente de Scarlett, seguía preocupada por ella. O sea, sí, sí, o sea, es el poner la otra mejilla constantemente. exacto. La mujer más buena del mundo. Pero totalmente, totalmente. Y al menos por el tema que estábamos hablando de Hattie, al menos lo bueno que ella hizo, aparte de su propia actuación, ¿no? Digamos, que es lo que no supieron ver en su momento las asociaciones que se le echaron encima por el hecho de haber aceptado ese papel, es que ella, dentro de lo que ella pudo hacer, a pesar de tener el mismo papel de siempre, es que intentó que su papel fuera lo más digno posible, dotarle a Mami de una dignidad que nadie se la puede quitar, Totalmente. y al menos era uno de los personajes con más visión de la realidad y que siempre estaba ahí para los demás. Ella al menos dice, mi personaje no fue un personaje vacío. De hecho, hasta Red se apoya en ella cuando pierde a la niña. Sí, señor. Entonces, estaba igual que la criada Sisi, creo que se llamaba Sisi, Sí, sí. Ujú. sí que es el alivio cómico y no tiene ningún tipo de profundidad. Ella no. Ella es prácticamente de la familia, prácticamente, y ella se siente en la capacidad de manejar, de criticar, de decirle las cosas tal y como En la las cara a la piensa gente. en la cara, y técnicamente eran sus dueños, ¿no? Entonces Ujú. ella dijo, al menos que mi personaje haya servido para mostrar todas las aristas humanas que tenía Mami, cosa que otros personajes totalmente estereotipados no tenían. Así Y es. creo que lo consiguió. Creo que eso es lo que le honra Claro, y eso es lo que le da también el premio, ¿no? Que viste totalmente. este personaje estereotipado, como tú bien dices, de una dignidad y tiene un peso en la historia importante. Se podría decir incluso que es el corazón de la historia, el corazón de la película. O sea, es como el alma de la Totalmente. película.
Si Scarlett es el corazón, Mami, perdón, de pronto es el alma de la película, ¿no? Porque ella siempre está allí, siempre está apoyando a tanto a Red como a Scarlett, siempre está para ayudar, para colaborar y siempre tiene una palabra de aliento. Por supuesto que está vista bajo el prisma de la lealtad Claro, de esclava, por supuesto, por eso no se lo voy supuesto, a negar, por porque supuesto. volvemos a lo mismo, esta historia está vista bajo un prisma de qué bonitos eran aquellos tiempos que yo tengo en mi cabeza, ¿no? Exacto. Pero aún así, ese personaje tiene tantas aristas y es tan rico Ujú. que es normal que se ganara el Oscar. Sí, 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 es Es que cierto. es normal, porque está muy bien escrito y ella lo interpretó muy bien. Majestuosamente, de hecho. Y esa es otra cosa, ¿no? Todos a nivel actoral, todo el mundo está fantástico. Todo el mundo. Los extras incluso. O sea, Sí, de verdad que es una producción impecable en todo sentido. En todo sentido. De verdad que sí. sí. Y eso que fue, el rodaje fue horroroso, se rodó en 7 meses, Sí, fíjate, estaba leyendo pasaron acá tres que empezó el directores, 26 de enero de 1939 y terminó el 1 de julio. sí, Y los trabajos de postproducción continuaron hasta el 11 de noviembre del 39. sí, porque además hubo como varios ensayos en cines de Los Ángeles, no avisaron a la gente qué película iban a ver, les prohibieron salir a orinar, les prohibieron salir y hacer las llamadas telefónicas Exacto. y les pasaron un copión sin efectos del primer premontaje y la gente daba vítores. O sea, se levantaron, aplaudieron y dijeron, vale, vamos por el buen camino. Exacto. Esta es. Este corte de 4 horas es. Este corte de 4 horas. Así es. Además que, imagínate, Víctor Fleming cuando lo llaman para entrar a completar la película, estaba rodando El Mago de Oz. El Mago de Oz, correcto, O sea, ese tipo tiene esas dos correcto. películas en su filmografía. Sí, O sea, ya con sí. eso, pasa, ya qué más. Pero ¿tú sabes por qué echaron a George Cukor? ¿Por qué lo echaron? Cuéntame. Porque George Cukor estaba considerado como un actor de mujeres. George Un Cukor director de era, mujeres. mujeres, sí, George Cukor era homosexual, eso era Vox Populi, Claro. y hacía películas, pues eso, con actrices de gran renombre, pero siempre tenía un toque intimista, ¿no? Era un director muy del método y muy de dirigir sensaciones y que haya feelings en el aire, ¿no? ¿Qué pasa? Que tenemos a Gar Gable, que viene a hacer de tipo duro, Ujú. que viene de decir yo soy el macho, ¿y qué pasa? Que mientras empieza a rodar la película con las primeras escenas que son, pues eso, la gran barbacoa, la escena con Mami que le estaba arreglando el vestido y le estaba sujetando el corsé, demás, de repente Gar Gable no se sentía cómodo porque él no era actor del método de yo voy a buscar una sensación que me produzca, no, yo era yo soy un tipo duro, yo escupo al suelo, yo hago de galán, que es lo que sé hacer, ¿no? Claro, Que era un método de actuación tan válido como cualquier otro, claro. pero era su método. Entonces, claro, llega un director intimista que además llega a ser muy buen amigo de Olivia de Havilland y de Vivian Lee, Ok. y él se empieza a sentir incómodo porque de repente no era la estrellita. Ajá. Y como él era muy, muy amigo de Víctor Fleming, empieza a quejarse a Osesny de, bueno, es que yo no me siento cómodo, es que yo tal, y se trajeron a Víctor Fleming, le dieron anfetaminas y dijeron, Víctor Fleming, ya que estás terminando El Mago de Oz, no duermas esta noche y vente al plato. Y agárrame este coroto aquí antes que se me caiga. Y sigue trabajando si no te importa, ¿no? O sea, el tipo filmó back to back El Mago de Oz y lo que viento se llevó. Vamos, prácticamente, que no me extraña que hubo un momento que dijera, estoy al borde del agotamiento, fue cuando entró Sam Wood para rodar, claro, porque es que imagínate cuántas unidades de rodaje había que coordinar ahí, de Claro. exteriores, de interiores, o sea, todas las escenas de la guerra, bueno, la del puente, no sé qué era. El plano famoso de los cuerpos De los cuerpos, que se construyó una grúa para poder tomar de tan lejos ese plano. maravilloso. Es una gran obra de arte, pero que costó sangre, Y sudor y lágrimas. lágrimas y Así la es. salud a Bueno, todo el y mundo. de O hecho estaba sea, leyendo también bueno, y esto es ya especulación, pero Emmanuel Levy, que es biógrafo de Cukor, afirmó que Clark Gable había trabajado en el circuito gay de Hollywood como gigoló
Sí, y que Cooper parece conocía ser su pasado y eso lo es otra sabía, cosa que, sí. que le incomodaba a Gable. Claro, eso es lo que o sea, está la versión oficial que es que me siento incómodo y Ajá, la otra versión que se dice es que no vaya a ser que se vaya de la lengua. exacto. Que no me extrañaría que fuera cierta también. A saber, la cosa es que, bueno, Josh Cukor fue despedido, pero Exacto. Josh Cukor, como hizo muy buena amistad con Olivia y con Vivian, siguió trabajando sus escenas que se escapaban a su casa y las ensayaban con él, porque se hicieron muy buenos amigos. Qué bueno eso. Entonces él en las sombras siguió siendo el director de ellas dos. Sí, 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 Qué impresionante. sí. No, y además lo que vamos a hablar al principio, ¿no? Se refilmaron algunas escenas que filmó Cukor, pero Ujú. según Selznick, 3 rollos completos de su trabajo se mantuvieron en la película. O sea, eso es por lo menos media hora. Sí, sí, sí. Una de las que más se rodó fue precisamente la del porche de la barbacoa. Ah, sí. Que ya los gemelos era como, La Dios mío, los presentación, gemelos la ya. presentación de Scarlett. Justamente. El maravilloso personaje de Scarlett O'Hara. Cuéntanos de Scarlett, Paz. Scarlett es lo que el viento se llevó. La guerra Sí, es el trasfondo, pero la historia es Scarlett. sí. Y lo que el viento se llevó es la historia de una Aries persiguiendo un capricho. ¿Por qué una Aries, Paz? ¿Por qué? Porque tiene todos los tópicos del que nos caracteriza, y hablo porque yo soy Aries, pero me siento muy identificada en el sentido de que a veces navegamos entre lo fantasioso, lo irreal, el sueño utópico y el choque con la realidad. Es lo que le pasa a ella, que es que ella está enamorada de un fantasma, de un ideal que no se corresponde Literalmente un fantasma, porque el tipo más huevo sin sal no puede ser. exacto, que no se corresponde para nada con la realidad. Todo el mundo está diciendo, pero ¿por qué tiene este tipo? Exacto. ¿Cuál es la fijación con el tipo? Pero al final es una niña que pasa de tenerlo todo, y como es lo Ujú. único que no tiene porque él está comprometido con su mejor amiga, ya se le enquistó y se encaprichó de él, con lo cual es la historia de perseguir un imposible que además tú bien sabes, o sea, se intuye que no tiene, que si realmente cuando lo alcance va a quedar en nada porque se va a aburrir al día siguiente y a por otro capricho. Exacto. Exactamente. Lo Y bueno además ajá. lo bueno es que sí que es verdad que es una persona que, aparte del capricho, luego cuando le toca afrontar la realidad, no se le caen los anillos por tener que arremangarse el vestido y enfangarse. Es esa Eso, dicotomía. eso. Y es verdad, y es verdad. Y tú no se imaginas cuando ves a esa primera escena en la barbacoa, cuando la ves por primera vez, a los 16 años, con una niña malcriada, con todos los hombres atrás de ella, tú no te imaginas que ella tiene por dentro esa resiliencia. Sí, sí. O sea, que de verdad cuando llega el momento de hacer algo y de moverse, ella es la que lo logra, ni su papá. O sea, ella es la que saca adelante todo. Melanie tampoco, que es Melanie muy menos. buena, sí, pero no. Exacto. Una mujer adelantada a su época, pues en muchas formas. Ashley, esa gran planta que... Sí, sí, eso es como ver a Ashley es como ver pintura secarse. Correcto. Sentarse a ver las pinturas secarse en la Ashley pared. es como el icono del DVD, del DVD, que rebota en la pantalla hasta que da en la esquina. Pues eso hace él durante Hasta toda la película. Sí, totalmente. Lo que hace es rebotar en la pantalla. Va de un lugar a otro, pero sin hacer nada concreto o nada útil. Exacto. No, y el epítome del caballero sureño, pues, ¿no? Claro, el ideal, que no es real. Educado, eh, noble, pero huevo sin sal por completo. Exacto. Por contra Y, esta Red Butler, claro. y simplemente él es un capricho para ella, pues. Totalmente, O sea, totalmente. como es de la amiga, entonces yo lo quiero para mí. Exacto, como lo tengo todo, porque al inicio de la película acaba de cumplir los 16, no, vive con comodidades, todo es próspero, pero justo Ujú. estalla la guerra y a partir de ahí todo declive.
Coincide el final del Exactamente. mundo que ella conocía con el inicio de su madurez como persona, que tiene que enfrentarse a golpes por pura necesidad. Exactamente. Y ahí es donde entra Red Butler, ¿no? Exacto, lo opuesto a Ashley. Y básicamente la horma de su zapato, Correcto. de Scarlett, pues, Sí, sí. su espejo, Sí, sí. su La alma gemela gasolina incluso, podría decirse. y el mechero. Exacto, exacto. O sea, un tipo que es un bandido, que trafica Que se armas, dedica al extraperlo. que se Exacto. aprovecha de la situación de la guerra para beneficio Sí, propio. sí, no es ningún santo, ¿no? No era ningún santo, andaba con prostitutas, pero se enamora también de esta mujer, pues, de esta niña, desde que la ve. Además que la escena es comiquísima porque ella tirando el jarrón donde la molesta con Ashley y él estaba ahí en el sofá y que bueno, Puro coño, me va a volar la berrinche, cabeza. sí, puro berrinche infantil, además. Totalmente. Y literalmente le voló la cabeza. Él se quedó prendado de ella también. Sí, Pero prendado de ella, aparte de su belleza, por su personalidad. La sí. quería por como ella era. Porque es la gran diferencia de lo que se espera de una señorita en esos tiempos. Correcto. Y él la ve también y la admira por su resiliencia porque ve cómo ha tenido que luchar para salir adelante. Sí, sí, de hecho él vuelve De una y hecho, otra vez a ella. Está como una polilla a la exacto. luz. Exacto. Además, esa es justamente el escape de Georgia con el incendio y la cosa. Es él el que la ayuda, el que la apoya, el que está ahí con ella para escapar. Y con el paso de los años, bueno, ¿sabes? Decide, mira, yo tengo que hacer lo que sea para no... Y esa escena famosa también, el final del entreacto de la película, ¿no? Como Dios como testigo, Jamás juro volveré. que no volveré a Ja, pasar hombre, hambre. qué poderosa esa imagen. Qué Sí, icónica. totalmente. Y además un momento perfecto para hacer el intermedio de la película. Y para ir al baño, sí, efectivamente. O sea, así como que, ok, ahora pueden ir al baño, Claro, claro. pueden ir a comer para que no pasen hambre. Exacto. Han envejecido 2 años, que lo sepan todos. Exacto, exacto. Y además entonces vemos, después de ese intermedio, de ese brinco, vemos a Scarlett, pues, mira, se tiene que volver a casar con otro tipo con dinero para ayudarse, lo Lo hace. hace. Toma las riendas de Tiene que Tara, robar, todo. tiene que matar, lo hace. Todo. O sea, Es- hace, lo que haga falta hacer, no se porque cae en nadie su más lo iba a ámbito. hacer en su entorno. Exacto. Es el Le símbolo tocó a ella. pues eso, de la resiliencia, de no rendirse, de la lucha, de hecho es una persona que le da igual lo que piensa la gente. Ella sabe sus Eso, necesidades y va por sus objetivos. Le da igual lo que opinen de ella. así es. Y en eso también, de nuevo, adelantada a su época. Totalmente. Yo creo que es lo In- que le enamora a Red. incluso para la época en la que se escribió el libro. Sí, sí, es que esto fue considerado muy feminista. Porque Sí, estamos totalmente. hablando de unos años, la novela, en los que como mucho tú aspirabas a casarte porque tú traías la dote de tu casa y ya llevaba tara. Exacto. Exacto, ella tenía a la hacienda. Eran puros matrimonios prácticamente concertados para negocios y demás, para que tú mantuvieses tu posición social. Exactamente. Y bueno, y está esa escena también icónica de la película en la que ella va a hablar con Red para pedirle dinero y resulta que el tipo está preso. Sí, Y ella se hace el vestido con las cortinas de la casa. El vestido verde, además espectacular el vestido. sí, es que es como urde, como es que es demasiado. Es demasiado. Las caras que pone, las cejas cuando las levantas, que Vivian hace un trabajo fascinante. Fascinante, fascinante. Y entonces, claro, ella tiene esta relación con Red Toxiquita, y que sí, que realmente es bastante de darse tóxica. candela. Eso, candela, candela por todos lados. Correcto. Y de hecho se insinúa muchísimo, que lo habíamos hablado antes, que, pues, que una de las cosas que los unía era la relación sexual que tenían, Sí, sí, sí. ¿no? Está claro que hay una Era bastante química, tórrida. sí que había química. Porque con Ashley, ¿quién va a Eso. tener química? Además que era exacto, eran dos personas con mucha voluntad, Mm, muy voluntariosas. sí. Dos No espíritus muy podían ser de libres, otra dos manera. espíritus tremendamente libres.
Eso. Y Red, la diferencia está en que Red estuvo muy claro mucho antes que Scarlett, que sí estaba enamorado de ella. Sí. Ella estaba con Red porque le daba seguridad. Y yo creo que subconscientemente también estaba enamorada, pero no lo veía. Y no sé si, a lo mejor, no sé si la palabra era amor, pero como tú Probable- bien dices, es cuando encajas con una persona, porque no, ella no Sí, era de estar, o sea, ¿cómo decirlo? Igual que con sus anteriores maridos, tú sabes que se ha casado por pura necesidad, porque tiene que vivir y demás. Yo creo que aquí hay como, sí, me voy a casar con él, pero realmente es porque no me disgusta estar con él, ¿no? Evidentemente, exacto. el salseo que hay de las discusiones, de ese tira y afloja, a ella le entretiene, a ella le parece Claro. Y atractivo. a él también. Claro, ese salseo le encanta. Ese es el juego previo de ellos. Exacto, exacto. El foreplay. Porque sí, yo te aseguro que si llega a estar con Ashley se muere de aburrimiento y lo bota al día siguiente. Sí, sí, totalmente. En lo que lo tuviera con ella se iba a aburrir inmediatamente. Sí, porque realmente no había nada allí. No, la Nada. imagen de su cabeza era algo que no se correspondía para nada con la realidad. O también, o sea, Exactamente. también es verdad que sí que ese ideal está muy bien porque, como hablábamos antes, ¿no? Ashley es el ideal de lo que era el hombre sureño, pero es El que, Caballero del Sur. exacto, pero es que a lo mejor no es lo que a ella le atraía realmente. A ella le atraía los tahures, los sinvergüenzas, Red Butler. Ujú. O sea, una amiga mía siempre decía, hay dos tipos de mujeres, la que le gusta Luke Skywalker y la que le gusta Han Solo. Claro, exacto, exacto, exacto. Lo que pasa es que ella no es consciente hasta que ya la verdad se le tira la cara. Exacto, exacto. Se le tira de frente y el Ashley que, ay, no, ah, ¿qué? Uh, Claro, esa escena es desesperante. sí, sí, sí. Es que además es lo que tú dices. 4 horas preguntándote qué le ve a ese señor. Exacto. Y no, pero ¿por qué? Claro, empiezas a pensar, ¿será el hambre? Como está pasando hambre, está empezando a alucinar, pero no, es que viene desde el inicio de la película, no es por la necesidad. Exacto, exacto. O no, no puede ser, bueno, ¿será que lo vio bañándose? Claro, yo que sé, algo tuvo que tener, pero no, 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 ¿Sabes? no. ¿Cuál es el empeño? Lo bueno es que está tan bien plasmado, quiero decir, el espectador sabe desde primera hora que lo que ella tiene en la cabeza no se corresponde a la realidad, porque el retrato tan bueno que Exacto. tiene ese personaje de pusilánime, porque es así, Oh, sí. queda bastante Sí, claro, esa es la palabra, pusilánime, sí. queda muy bien claro y tú dices, está enamorada del concepto que tiene de él, no de él. Sí, exacto. Exacto. El tipo, o sea, tanto él como Melanie son emocionalmente débiles. Complementarios también ellos, por Sí, y eso. también se complementan Claro, muy bien. pero al contrario que las personalidades de Red y de Scarlett. Exacto, exacto. Bueno, y Red y Scarlett, cuando por fin se casan, pues Red trata de también de convertirse en un esposo ejemplar, ¿no? Ujú. Y que su matrimonio sea un matrimonio, Respetado. eh, digamos, no solamente estable, sino un matrimonio fuerte y ante la sociedad, quiero decir. Sí, 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 ¿No? respetado y que... Respetado, Mm, eso, esa es la palabra, respetado y todo iba muy bien hasta que pues pierden a su hija claro, muere Bonnie con el accidente del que estaba montando un del pony, sí, sí, del caballo. sí, Además que Red quería muchísimo a Bonnie, a su hija. sí, sí. Y, y ese punto de quiebre, de inflexión en su relación es la que termina la espiral, porque Mm, entonces Red lo que hace es retraerse en sí mismo, deprimirse, sí. y Scarlett echa para atrás y vuelve otra vez a obsesionarse con Ashley. Claro, ahí Red tira la toalla, o sea, él estaba aguantando y diciendo, bueno, por este matrimonio, nuestra hija en algún momento, pero sí, ahí es cuando él ya tira la toalla porque no le queda nada por lo que seguir luchando por esa pareja. Y ella Claro, porque él, vuelve, como decía Amy Winehouse, back to black, ¿no? O sea, vuelve otra vez, Back to Black, como exacto. decimos en España, cuando un burro agarra un sendero, se acaba el sendero y sigue el burro, ahí la tienes. Exacto, exactamente, exactamente. Y entonces, claro, y
Red confiaba en que Bonnie fuera El pegamento. el pegamento que los uniera. Sí. Que eso es una idea muy romántica que se ha perpetrado mucho en el cine. Lo que arregla la pareja es el hijo. Sí. Es evidente que no. Pero sí. Y no. En Los la grandes realidad, tópicos. personas que nos escuchen, por si acaso no lo saben, no. No, es verdad. Eso no funciona. Si la pareja no casa desde el principio, no lo intenten con un hijo. Gracias. Que luego hay que pagar No. psicólogos. El pobre hijo no tiene la culpa de eso. Correcto. Sí. Pero ciertamente, cuando muere Bonnie, ya como tú dices, pues Se acabó. Red ya no tiene nada de dónde agarrarse. Y cuando ve que Scarlett vuelve otra vez a buscar a Ashley, esa es la gota que derrama el vaso. Pues dice, mira, no, o sea, estoy haciendo el papel de imbécil aquí. Sí, O sea, totalmente. coño. Ay, me siento imbécil, es que es entendible. Claro, por completo. Y justamente, y como ironías de la vida y del melodrama, por supuesto, justamente ese es el momento donde ya Ashley por fin Scarlett se da cuenta que Ashley es un huevo sin sal. Y que acaba de perder a la única opción segura que ha tenido en su vida de que alguien la quisiese. Exacto, el único hombre en su vida que la quiso como Como ella ella era. era. Y la aceptaba como era. Y cuando ella va a buscarlo para decírselo, él ya dijo, ¿sabes qué? No. ¿Sabes qué? No. Y viene esa frase famosa, esa que esperé 3 horas y pico por ver la primera vez que la vi porque no sabía en qué momento la decían. Ella le dice, mira, y te vas a ir y ahora yo qué voy a hacer. Y él le dice, francamente, querida, no me importa. Adiós. Adiós. Y está esa escena monumental y fantástica en la que ella está sentada en la escalera y por un momento entra en pánico. Sí. Y ves en su rostro cómo la resiliencia entra otra vez. Sí. Es un ave fénix. Sí, y ahí se va. Se me paran los Mañana pelos. será otro Se me día. paran los pelos cuando lo pienso. Sí, tal cual, a mí también. De verdad que qué ejemplo de resiliencia y qué historia tan fuerte, ¿no? Porque además como buen melodrama, Sí, es es un final angustiosa. completamente Es agridulce. angustiosa porque tú realmente quieres un gran final para ellos, pero ha habido muchas circunstancias que han hecho que esto no sea posible. Pero creo que para mí Pasa. la grandeza de esta película y de este libro es este final, porque aunque se escribió una segunda Sí. parte llamada Scarlet, de la cual se hizo Ujú. una adaptación para televisión que además no tenía mucho que ver con el original. Con Timothy Dalton, si mal no Sí, recuerdo, con siendo de Timothy Red Dalton, Butler. sí. Yo como espectadora, a mí me gusta este final por la fuerza que tiene. Porque esa Sí, última sí. escena de Scarlett te da a entender que le va a hacer volver. Que tú sabes que ella le va a hacer volver. O sea, porque si no, no tendría sentido esa última escena de resiliencia de ay, a lo mejor hubiera terminado totalmente vencida y ya está. Pero el hecho de que ella en ese mismo minuto pase de estoy vencida, no, tranquila, duerme, piensa y mañana vemos cómo hacemos volver. Ese anhelo de esperanza, tú dices, tal y como es Scarlett, ya te digo yo que vuelve. Eso. Exacto, porque es eso, es verdad. Ahora que lo mencionas es cierto, es ella así como que, bueno, Claro. no me voy a rendir, mañana será otro día. Hemos visto esa cara con Tara quemada y ella diciendo que no vuelve a pasar hambre. ¿Tú crees que si no lo ha hecho con una tierra quemada no lo va a hacer con Red Butler? Así es. Ella se encarga de que ese tipo regrese. No lo verás, pero lo intuyes. Eso. Y eso es justamente lo que le da esa fuerza al final, ¿no? Sí. Y sigue siendo un final romántico, Claro. ¿no? En el sentido literario de la palabra, quiero decir, ¿no? Hay esa suspensión positiva porque tú sabes que ella no le va, o sea, no lo ha dado por perdido. Ella no lo ha dado por perdido. Exacto. Es así como que él no lo sabe, pero va a volver. Exacto, él no lo sabe. Hoy no, quizás mañana tampoco, pero dame tiempo, que voy a comprar otras cortinas, me voy a hacer otro vestido. Eso. Porque lleva toda la película sobreviviendo a millones de cosas y cosas peores. ¿Tú crees que no? Ya verás que sí. Dicho por una Ariana, señoras y señores.
solo le deseo una relación menos tóxica en el futuro, de verdad. Yo espero que hablen los dos y recapaciten. Pero es que ese personaje, esa grandeza, esa gran escena final de que lo acaba de perder al hombre que ha estado a su lado toda su vida, a las duras y a las maduras. Podía haber quedado hombre que la quiso tal y como era. Exacto. Esa escena podía haber terminado ya desconsolada y abatida en esas escaleras y no termina así. Ella termina con la esperanza. Eso. De le voy a hacer volver. Y tú lo sabes. Y tú y yo lo sabemos. No te preocupes que ya me encargo yo. Eso es muy grande. Eso es una mujer que se levanta y otra vez va por ello. Sí, sí. Y esas son las cosas que hacen que la película tenga, por supuesto, tanta vida útil, ¿no? Después de su época. Claro. Que se haya mantenido en el tiempo y que generación tras generación que la haya visto pueda apreciar y ver más allá de la oscuridad, como dices tú, ¿no? Las luces y la oscuridad. Exacto. Tiene las cosas oscuras que pueda tener esta película por temas de contexto. Exacto. Por temas que eso queda muy por debajo de la obra de arte que es cinematográfica. Tiene muchas cosas reprobables, por supuesto, pero creo que el mensaje que hay detrás y esa gran historia creo que está por encima. De hecho, creo que es el motivo por el cual fue producida. Yo creo que nadie se gasta cuando en esos años ese dineral pensando que va a hacer una película con malas intenciones. Exacto. O sea, fue hecha con mucho esfuerzo, pero también fue hecha con cariño, con mimo. De hecho, te aseguro que Osesnik, cuando estaba pensándose muy mucho el hacer esta película, una de las cosas que hizo, que eso está comprobado porque hay cartas, es hablar con con las asociaciones por los derechos de los afroamericanos para decirle una y otra vez que no, sus intenciones no eran estas, que iba a hacer todo lo posible para que palabras que están textualmente en el libro que puedan a lo mejor ser ofensivas rebajan, es decir, que él trabajó anunciándoles a todas estas asociaciones y gente que luchaba por ese momento por los derechos de los afroamericanos que él iba a hacer todo lo posible por hacer la mejor versión posible dentro de lo que le permitía el original. O sea, que él escuchó a quienes le criticaron. No hizo caso omiso de, mira, yo voy a hacer esta película como yo quiera. No. Te aseguro que él, hasta el último momento, hizo todo lo posible para hacer la mejor versión. Pero lo que no podía era hacer otra historia que no era la que estuviera escrita, que es la que, nos guste o no, fue un bestseller nacional e internacional. Así es. ¿No? Y te pones a ver, o sea, esa época del cine, esa época la época dorada de Hollywood, ¿no? Ir al cine era un evento. Totalmente. O sea, la gente se vestía de gala para ir al cine. Bueno, es que la premier duró 3 días. 3 días. Por eso. O sea, la gente iba, ¿no? Y la gente normal que iba al cine también era un evento. O sea, era como ir al teatro, a la ópera. Sí. Y además las entradas no eran baratas. No es como ahora. Ajá. Digo que las entradas no eran baratas porque estamos hablando del 39, que solo eran 10 años después del crack bursátil. O sea, exacto, de la recesión económica más fuerte de la época. Exacto. Complicado. Y era complicado. Y no había televisión. O sea, no se veían películas en televisión. Lo que se llevó se estrenó en televisión por primera vez en el 76. Sí. Imagínate. Sí. O sea, tú si no la veías en el cine, no la veías. Entonces, no como ahora, pues que los cines son ya multiplex, 12 salas, 15 salas y 80 funciones al día de la misma película. Eso también hay que tomarlo en cuenta, que en ese momento esas superproducciones eran importantes. Sí. ¿No? Y irlas a ver, eran acontecimientos. Era muy importante. Sí. No se fabricaban en serie las películas. Claro, es que eran unos riesgos muy altos para los estudios. Exacto, por eso los estudios eran tan quisquillosos y por eso eran tan... Escuchas esas historias, sobre todo en estas producciones tan grandes, claro. Siempre están esas historias de complicaciones en el set, problemas, porque era mucho dinero y el riesgo era muy alto. Totalmente. Y de verdad que es impresionante. Yo estaba leyendo sobre la cultura popular de la película, ¿no? Uh-huh. En el show de Carol Burnett, sí, parodió la película justo después que se emitió en televisión por primera vez. Claro que eso fue un hito total.
Total. Y estaba leyendo que hay un documental que yo quisiera ver, que es del 88, que se llama The Making of a Legend, One with the Wind. Eso no lo vi. Y parece que es un documental de estos feature length, así de 2 horas y pico, un documental largo, Ujú. que evalúa la producción de la película. So, a ver si de pronto se pueda conseguir ese documental para verlo, porque me llamaría mucho la atención verlo. Y el Servicio Postal de Estados Unidos en los 90 emitió un sello que representaba a Clark Gable, a Vivian Leigh, abrazándose en una escena de la película, en Sí, una es postal. que es un icono, o sea, ¿No? las imágenes promocionales de Lo que el viento se llevó son icónicas. Sí, ¿no? Y ese póster que hablábamos de ellos abrazados Sí, con el todo fuego el incendio detrás, atrás y toda la cosa, es un póster icónico. totalmente, totalmente. De verdad que la película ha sido cultural y significativamente importante. Y de hecho en los 80 entró en la Biblioteca del Congreso y está resguardada, pues, ya como una película importante culturalmente. Totalmente. Y otra cosa importante es la música de Max Steiner. Oh, sí, 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 sí. Me acuerdo mucho de Jack Black en esta película de Holiday. Sí, ¿Sabes? Que cuando está en el blockbuster con Kate Winslet y está tarareando canciones de película. películas, sí. Sí, sí, sí. Y una de las que canta es esa, ¿no? Sí, sí. Es una música preciosa. O sea, de hecho, Max Steiner fue el primero que empezó a hacer los temas concretos para los personajes. Hacer leitmotiv. El leitmotiv, efectivamente. Que después John Williams lo agarró para él. Claro. Pero fue un revolucionario. O sea, Pero es sí. el mismo de la música de Casablanca, Sí, por sí. ejemplo. O de sí, King Kong. Casablanca. ¿O de cuál, perdón? De King Kong también. Ah, sí, cómo no. La King Kong del 33. Sí. Sí, no, un compositor maravilloso que también dejó un legado musical en Hollywood de esos inolvidables, de verdad. También tuvo que trabajar a contrarreloj, como todos los de esta película, pero el resultado fue maravilloso. Ah, sí, esa historia no me la conozco. Sí, sí, No sí. sabía. Sí. Digamos que él tuvo ayudantes porque, claro, estamos hablando de 4 horas, porque no sé, una película más o menos puede estar entre hora y media, 2 horas y pico, 4 horas en un tiempo, compone una banda sonora de 4 horas. Él hizo, digamos, Sí, no está fácil. la idea de los grandes temas, pero entiendo que habrá cosas que les ayudaron porque, claro, era escribir pentagramas, pentagramas, la música, digamos, ¿no? De relleno, la música no sé qué, pero es que, claro, es que es mucho tiempo de música. Y sí, también trabajó en plan de, mira, una y no más. Así que en estas condiciones fue el gran año de la anfetamina, es el 39, ¿eh? Es. El año de las anfetaminas, definitivamente. Claro, es verdad que el 39 y el 40 fueron dos de los años más prolíficos del cine clásico de Hollywood. Sí. Y no me extraña el nivel, porque claro, si esta película tenía que haberse rodado en 3 meses, se rodó en 6, pues imagínate el montador, la prisa que tendría, Max Steiner, la música porque la fecha de estreno ya la tendrían, porque es que ya no podían retrasarla. Exacto. Y bueno, y de hecho, pues estuvo en postproducción casi hasta final del año. Claro, o sea, es que ¿cuánto metraje habría ahí? O sea, imagínate. Sí. Además que, bueno, imagínate tú, en aquella época era un tema con los exteriores, el sonido. Claro. Todo tenía que grabarse en platós. Yo siempre me acuerdo, y me da mucha risa, esa escena en la que Ashley regresa de la guerra y Melanie corre a abrazarlo. Sí. Y tú te das cuenta de que, claro, ahí no se podía filmar en exteriores, no había Steadicam. Claro. Es la pantalla, la proyección atrás y ella corriendo para en el mismo sitio. Ay, no me acordaba de eso. Es demasiado gracioso. Ay, claro, es que no le puedes pedir más. Te construyen una grúa. Georgia, exacto, en serio, eso. es impresionante ver esa escena. Entre el incendio y los heridos,
Y la de los Eso, y la heridos, escena con de esa los grúa heridos. que inventaron para que tuviera tanta, ¿no? Que pudiera tomar ese plano tan general. Y ahí se le Tan fue todo alto, el sí. dinero, chamo. Sí, ahí se fue el presupuesto. Y esa es otra toma icónica que hasta los Simpsons la han parodiado. Claro, La toma esa de los cuerpos y los cuerpos. culminando con la bandera de la Union Jack, Confederada, sí. la bandera del sur, perdón. La Union Jack es la de Londres, de Inglaterra. Eh, y de verdad, o sea, tú ves el dinero en cada cuadro de esa película. Sí, sí, es que es eso, tú ves la pérdida de dinero en cada frame. Exacto. Ves ¿cómo se llama? El boquerón, el hueco por donde se va fugando la plata. Totalmente, totalmente. Y, Porque el vestuario también es impecable. y cada retraso, dinero. Y cada versión del guión, dinero. Y cada nuevo Dinero. director, más dinero. Sí, 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 sí. De verdad que para esa época, una película de 8 millones, ¿fue que dijiste? Al final, prácticamente creo que fueron casi 8 millones. O Y sea, eso a sin 6 contar llegó seguro. marketing. Claro, es que ahí entra marketing, montaje, distribución. Porque es que tú date cuenta cuántas latas tenían que viajar a cada cine. Ujú. Cuántas latas con rollos de Exacto. película, que eran 4 horas. Exacto, exactamente. Y generalmente esos rollos de película no era que tenían mucho tiempo. No, no, no. Entonces, yo me imagino los proyeccionistas en los cines que, ok, Echaban el día ahí. ¿sabes? 25 latas de la película. Qué estrés para cambiar Oye, sí, tanto. sí. Sobre todo porque generalmente esos proyectores viejos, pues eran que sí, 2 latas por proyector, ¿no? Aprox, sí, creo que sí. Tenían 2 proyectores, y tenían 2 latas en cada uno, y tenían que ir, y esas latas no eran livianitas, eran pesadas. No, claro. E inflamables. Y muy inflamables como nos enseñó Tarantino. Correcto. Sí, sí. Muy inflamables. Es así. No se es podía así, fumar, es yo así. creo. El del proyector mejor que no fumase, ¿no? Exacto, es mejor que no fumar alrededor de la sala de proyección. Correcto. ¿De qué más quieres hablarnos, Paz? Bueno, yo me gustaría hablar de la cultura popular, de todo lo que del legado de la propia película. Adelante. O sea, yo creo que al fin y al cabo, lo que hace icono esta película, como hablábamos antes, ¿no? Sí que es verdad que esta película es de un tiempo muy concreto, pero si ha pasado a la posteridad es por la factura que tiene, porque es un momento en el que no se escatimaban en gastos cuando querías hacer un proyecto que era desafiante. Y segundo, porque, insisto, creo que el personaje de Scarlett a día de hoy es un icono feminista por lo que representa, por ser una rompemoldes de aquella época. Evidentemente Claro. ha quedado anticuada, por supuesto, ¿no? Pero que es el gran personaje icónico femenino del siglo XX, porque sorprendió a todo el mundo de que ella se robase la película. Sí, exacto, estando Clark Gable ahí. Estando Clark Gable ahí. Efectivamente. Y además prácticamente era desconocida para el público americano. Pero lo hizo tan creíble, Exacto. la defendió tan bien. Evidentemente la idea de Margaret Mitchell está ahí, porque es la obra original. Pero Claro. se dieron todos los ingredientes para que se convirtiese en un icono. Lo que tú bien dices, ¿no? Esa frase ha quedado para la posteridad. El personaje de Mami ha quedado para la posteridad también, con todo lo que se Así consiguió a es. nivel de... Es la primera afroamericana con un Oscar y encima fue una mujer, no solo llevó un hombre, el primero solo llevó una mujer. Así es. Y fue una de las grandes películas antes del gran declive de las industrias. Y eso no se lo puede robar nadie. Así es. Es que no se lo puede robar No, nadie. no puede. No puede. Realmente es una película extraordinaria. Una película de esas que ya no se hacen. Exacto, de esas que ya no se hacen. Lo más cercano que yo puedo pensar a una producción de este nivel fue lo que hizo Peter Jackson con El Señor de los Anillos Uh-huh. a principios del siglo XXI. A principios de este siglo, pues. O sea, una producción de unos libros muy complicados, Sí, porque lo eran, sí. con un estudio que tuvo la
puso la fe en un proyecto que no sabían cómo iba a resultar, bajo la visión de una persona, en el que se decidió grabar las 3 películas, porque inicialmente iban a hacer 2 películas, al final decidieron que fueran 3 porque eran 3 libros, gracias New Line Cinema, y grabar las 3 back to back, una tras otra, y estrenar la primera mientras se terminaban de grabar las otras 2, o después producir las otras 2 sin saber si la primera película iba a tener éxito y qué iba a pasar después. Tremendo riesgo. O sea, un riesgo inmenso. Yo creo que es lo más parecido que se me puede ocurrir, incluso en cuanto al resultado, ¿no? Que terminó siendo El Señor de los Anillos, pues, una de las sagas también más importantes y significativas de la historia del cine y muy premiada. Sí. Igual como James Cameron con Titanic. Exacto, ¿no? También otro que corrió un gran riesgo. Un riesgo fuerte y una producción complicadísima. Una película que testarudo y tosudo que no... Una película que de salir mal habría hecho aguas. Y aquí va mi chiste. Trum, tum, no, y una película que se hizo también en un momento en que Fox económicamente no estaba tan bien. Y gracias al éxito que tuvo esa película, el estudio tuvo un respiro. Tuvo fuerte. Un reflote. Sí, sí. Que alguien me pare. No se fueron a pique. Que alguien me pare. Esquivaron el iceberg. Rápido, más referencias de barcos. Entonces, es de esas películas que ya no se hacen. Definitivamente ya no se hacen. No las hacen como antes. Aunque suene a boomer añorando el pasado, realmente ya no se hacen películas así. Yo, sinceramente, después de haber conocido todas las complicaciones que tuvo esta película, cualquier otra persona quizá la habría dejado estar, en plan de, no, mira, esto es un suicidio, pero yo creo que lo que El viento se llevó se hizo porque estaba totalmente Selznick ya era la Escarlata, o sea, él fue Escarlata, es mi capricho y ya se hace por mis narices y aún así, aunque tenga que vender un riñón, porque se empecinó. Exacto. Porque cualquier otra empresa quizá no habría llegado tan lejos cuando lo empezaron a salir tantos problemas. Así es. Realmente es casi que un milagro que exista la película como tal. Sí. Sobre todo también por los temas que toca, claro. y toda la parte delicada, ¿no? Digamos. En su momento ya fue un riesgo también por ese tema, lógicamente, y él asumió muchísimo riesgo por todos los sentidos. Sí que es verdad que él tenía una visión muy clara y en ese sentido fue un gran showrunner, a pesar de los métodos que sabemos que fueron abusivos, porque era el pan nuestro de cada día en aquellos años, de cómo se rodaba. Pero gracias a su visión y gracias a que se había metido en tal piscina, mira, otra referencia al agua, siguió con esa idea. Tenemos esta película, porque cualquier otra persona cuando perdió 2 millones en una escena dijo, yo aquí lo dejo, ala, que la compre. Exacto. La Metro-Goldwyn-Mayer, vendo los derechos y que se coma este marrón otra persona. Exactamente, y no fue así. Siguieron adelante en otro gran ejemplo de resiliencia y tosudez. Totalmente. Y sacaron adelante la película y bueno, y terminó siendo lo que es. Sí. De verdad que indiscutiblemente una de las grandes joyas del séptimo arte. Sí, que lo es. Y una película que a pesar de lo larga, no se siente tan larga. Efectivamente, está tan bien contada porque consiguieron finalmente contarla muy bien, a pesar de ser una obra original muy larga, con muchísimos personajes, pero todo se dio para que todo el mundo al final trabajó a favor de obra y se consiguió la mejor versión posible. Así es, Paz. ¿Algo más quieres agregar? Por mí no, yo creo que ya. Ya hemos hablado de agua, de Titanic,
Hemos hecho chistes acuáticos. Yo creo que está muy completito el programa, ¿eh? Sí. Realmente lo que le faltaba eran los chistes acuáticos y Ya cumplimos. y llegaron a apagar ese incendio en Georgia. Muy bien. Ahí, perfecto ese cierre. Te aplaudo. Muchas gracias, querida Paz, de verdad, por esta maravillosa conversa. Gracias a ti. Yo encantada. No, definitivamente, como dije, pues esta es de esas películas que reflejan la que fue la era dorada de Hollywood. La era de las superproducciones a las que ir al cine era todo un evento. Total. Y bueno, Paz, gracias por participar en mis películas favoritas. Qué honor. Y por hacer un excelente trabajo llevando el programa hoy. Bueno, lo hemos llevado entre los dos, ¿eh? 50-50. Y bueno, volveremos porque como le dije a Pablo cuando hicimos su episodio, es en plural, mis películas favoritas, no mi película favorita. Así que espero que volvamos a conversar en unos meses. Qué bueno. Y hablemos de otra de esas películas que tú quieras recomendarme a mí o recomendarle a la audiencia. Por supuesto, encantada. Estaré preparada. Con más chistes sobre barcos, agua y rodajes que se hunden. Eso. Y bueno, ya este programa ha llegado a su fin. Gracias por escucharnos. No olviden calificarnos con 5 estrellas o con pulgar arriba, darle like, suscribirse y dejarnos un comentario. Y estar pendientes de próximos episodios de Cinefilia y otras hierbas, cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. Si quieren participar en mis películas favoritas dejando una sugerencia, pueden hacerlo escribiendo a nuestro correo electrónico cinefiliayotrashierbas@gmail.com. cinefiliayotrashierbas@gmail.com. Paz, una vez más, ¿dónde podemos encontrarte en las redes? En Twitter y en Instagram con la cuenta @zapiram con Z_RPG. Zapiram_RPG. Genial. Y a quien les habla la pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como @guzenjose. GUZEN Jose. Y bueno, ustedes mis cinéfilos, gracias por estar y por acompañarnos episodio tras episodio. Querida Paz, una vez más gracias por aceptar participar hoy y espero que volvamos a conversar muy pronto. Por supuesto, en breve vuelvo. Y bueno, no olviden comentar, como les dije, compartir y suscribirse a nuestro podcast si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ni un solo episodio de la tercera temporada de Cinefilia y otras hierbas. Les habló José Enrique Guzmán. Hasta la próxima.